Fanfic. Naruto / la leyenda de Korra, nombre. Paragon de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 34. Fantasmas y espíritus. Ubicación. Templo Aire del Este. Tenzin se sentó alrededor del fuego con su hermano y su hermana. Estaba observando los cuerpos de su alumna y de su hija. A pesar de que estaban sentados en posiciones de meditación adecuadas, su respiración laxa le dijo que habían cruzado. Y no le gustó. No puedo creer que mi pequeña niña haya tenido que guiar a Korra al mundo de los espíritus en mi lugar. Si algo le pasa a ella, no podré perdonarme. A pesar de que no podía comprender por lo que estaba pasando, Kia podía adivinar cerca de la marca. Puso una mano tranquilizadora en su hombro y dijo: ella es muy inteligente y obviamente tiene una fuerte conexión con los espíritus. Ella estará bien. Sí, estuvo de acuerdo Bumbi. Papá iba todo el tiempo. Por supuesto, las veces que había visto cruzar a su padre eran pocas y distantes entre sí, pero ese no era el punto. Y parecía que su hermano también lo sabía. Ellos no tendrán su doblez allí, protestó. Estarán indefensos. Ahora, para el Paragon de los Ernomax, eso fue simplemente grosero. Ejem. Disculpa. Pero nunca he tenido flexión, y no creo que me llame indefenso. Y tenía que agradecerle a su Sifu por eso, que ella y Nila descansen en paz y no vuelvan a atormentarlo. Por supuesto que no, porque eres un Paragon. Has sido entrenado. Buena recuperación, le dijo Kia a su hermano. Personalmente, hubiera dicho actitud positiva. Hubiera dicho intelecto agudo y reflejos felinos, pero lo que sea, dijo Bumi, haciendo que pareciera que no era gran cosa. Todavía estaba un poco ofendido por eso. ¿Por qué no duermen ustedes dos?, sugirió Tenzin. Me haré cargo de la primera guardia. Kia pensó que era una buena idea. Despiértanos si necesitas compañía. O si sucede algo espiritual interesante, agregó su otro hermano, como si sus cuerpos comenzaran a flotar y necesitas a alguien que te ayude a agarrarlos antes de que se vayan volando. Bumbi. Ella le espetó con voz sorprendida. Se volvió inocente antes de que pudieran castigarlo por sus payasadas. Solo digo que estamos aquí si nos necesitas. Tenzin no pudo evitar sonreírle a su hermano mientras se acostaba a dormir. Sé que ustedes... Las travesuras de Bumi podrían llevarlo contra una pared a veces, pero siempre podría estar allí cuando lo necesitaran. Gracias. El maestro Aire se puso de pie y caminó hacia Hinora y Korra. Por favor, vuelve pronto, le dijo a su hija, con la mano apoyada suavemente sobre su cabeza. Ubicación. El mundo de los espíritus. Hinora estaba pasando el mejor momento de su vida mientras miraba alrededor del mundo de los espíritus. Todo parecía mucho más brillante, vibrante y colorido. Solo tenía que mirar a su alrededor para ver los espíritus. Fue increíble. ¿No es hermoso?, le preguntó a Korra con un regocijo infantil. Nunca pensó que estaría aquí para verlo todo. Korra, por otro lado, estaba un poco aprensiva. Había visto cómo eran los espíritus, eran oscuros. Y para ser sincero, este lugar brillante era un poco desconcertante. Solo, quédate cerca de mí, ¿de acuerdo?, le dijo a Hinora mientras se alejaba de mirar lo que parecía una especie de espíritu de ballena volando por el aire. Esto parece agradable, pero nunca se sabe cuándo nos encontraremos con algunos espíritus oscuros. Extendió la mano para tocar una flor de color rosa púrpura cercana, solo para apartar su mano cuando se convirtió en una mariposa. La maestra Aire quedó embelesada en el momento en que vio a la mariposa aletear, haciéndose más grande en el lapso de un solo segundo. Mira. Es como si estuviera hecho de joyas, declaró, persiguiéndolo. Los espíritus son mucho más hermosos en su propio mundo que en casa. ¿Cómo podría alguien pensar que este era un lugar oscuro? El avatar giró la cabeza y vio que estaba huyendo. Hinora, ten cuidado. Espera. Trató de correr tras ella, solo para casi tropezar después de que algo la agarró del pie y la detuvo. Oye. Gritó un espíritu de suricata justo debajo de ella, sosteniendo su pie. Mira por dónde vas, idiota gigante. Empujó lejos que ella tropezó hacia atrás pero no se cayó.
Lo siento. Dijo al instante. El espíritu la miró con los brazos cruzados y golpeando sus garras contra su brazo. Esta es una zona residencial, en caso de que no te hayas dado cuenta. ¿Quién te crees que eres, pisando fuerte por aquí de esa manera? Ella tenía la respuesta a eso. Soy el avatar, declaró, cruzando los brazos sobre el pecho. Una segunda suricata salió del suelo cerca de sus pies y preguntó: ¿El avatar? Olisqueó el aire por un momento antes de declarar: no estoy impresionado. Normalmente, eso la habría enviado con una ira protectora, diciendo que ella era el avatar y que no había nada que pudieran hacer al respecto, o algo por el estilo. Pero no tenía tiempo para eso y sabía que no solucionaría nada. Estoy tratando de encontrar los portales espirituales. Abrí uno. Escuché que una Lak hizo eso. Dijo un tercer suricato detrás de ella. Ella se giró para enfrentarlo. No, lo hice, pero... Apareció otro suricato. Bueno, si lo abriste, ¿cómo es que no sabes dónde está? Realmente la superaban en número aquí y Hinora estaba demasiado ocupada persiguiendo mariposas para ayudar. Ella como si estuviera perdiendo el control de la situación. Trató de recuperarlo explicando. Porque estaba en el polo sur. Pero parecía agitar los espíritus. Más y más de ellos seguían apareciendo a su alrededor, todos con una mala opinión de ella. No confío en ella. Fuera de nuestro mundo. No te necesitamos. Tú no perteneces aquí. Dio vueltas y todo lo que podía ver eran suricatas a su alrededor. Había demasiados. Todos hablaban al mismo tiempo. Le estaban diciendo cosas malas. No podía dejar de escucharlos. Todas sus palabras estaban cayendo sobre su espalda, jugando con la duda y la preocupación que cargaba. No quería que le hablaran. Alejarse de mí. Gritó, moviendo sus manos en un movimiento de aire control practicado. Solo los soplaría para alejarlos, no para dañarlos. Pero nada salió de sus manos. Se miró las manos con incredulidad. ¿Qué sucedió? ¿Ustedes vieron eso? Preguntó el primer espíritu a los demás. Ella trató de doblarse hacia nosotros, en nuestros propios agujeros. Atrápenla. Todos los suricatos allí gritaron en un grito de batalla de acuerdo. Todos comenzaron a saltar sobre ella. Trató de evitarlos agachándose y esquivando, pero algunos de ellos pudieron aterrizar sobre ella. Cuando hicieron contacto con su cuerpo, se convirtieron en una especie de sustancia pegajosa y se hicieron mucho más pesados. Hinora. Llamó a su guía, que seguía mirando a la mariposa. Cuando finalmente se dio la vuelta para ver qué estaba pasando, vio que el problema empeoraba. Corra. Ella gritó, mantén la calma. Tu energía los está molestando. Pero los suricatos seguían atacando. Ella se apresuró a ayudar. Solo lo estás empeorando. En el momento en que alcanzó a su amiga, la sustancia pegajosa de su espalda era lo suficientemente grande como para llamarse una gran joroba y la obligaba a arrodillarse. Airbender agarró un poco de la sustancia pegajosa, pensando que se veía lo suficientemente sólida, pero solo se deshizo en sus manos. Tiene que haber una manera de sacar esto adelante, pensó para sí misma. Pero luego la hierba comenzó a desaparecer justo debajo de ellos. Los suricatos movían a su alrededor y la hierba giraba en la dirección opuesta, moviéndose como el agua que cae por un desagüe. No podían moverse debido a la fuerza del tirón y, antes de darse cuenta, habían atravesado un agujero en el suelo. Pero no aterrizaron en un túnel o algo así. En cambio, aterrizaron en un océano oscuro donde parecían ser los únicos que realmente nadaban en él. Lo único bueno que salió de esta situación fue que la sustancia pegajosa que empujó a Korra hacia abajo se había ido y ella todavía podía ver a Hinora y viceversa. Nadaron el uno hacia el otro y se tomaron de los brazos. Por un momento, se relajaron y trataron de pensar en algo que pudiera recuperar el equilibrio. Pero entonces Korra miró a su derecha, pensando que vio algo moverse, y accidentalmente dejó escapar algo de su aire en un jadeo. Viniendo directamente hacia ellos con un monstruo negro gigante y los estaba mirando para su próxima comida. Ambos le dieron la espalda y trataron de nadar. Pero fue más rápido que ellos y estuvo sobre ellos antes de que pudieran hacer algo, tragándolos de un solo bocado. Tan pronto como la oscuridad volvió a cerrarse a su alrededor, pensaron que eso era todo. Pero luego vieron un desmayo sobre la superficie del agua. Por favor, que esa sea una forma de seguridad. Suplicaron en silencio, nadando hacia él. Rompieron la superficie y respiraron aire mohoso, que les supo muy bien.
Pero luego se dieron cuenta de que no estaban dentro del monstruo o incluso en un océano. Habían terminado dentro de una caverna con cristales brillantes en las paredes y un río muy rápido. De repente, se convirtió en una lucha a mantenerse fuera del agua y casi no había nada que pudieran hacer para intentar alcanzar los bordes. Korra logró mirar hacia adelante y casi deseó no haberlo hecho. El río se retorcía hacia arriba y luego alrededor del techo hacia el suelo una y otra vez hasta donde podía ver y allí no podía ver el final. Solo espera, Korra, se dijo a sí misma, luchando por mantenerse fuera del agua. Solo espera y vigila a Hinora. Pero resultó ser más difícil de lo que pensaba. Hubo una división en el río y se separaron. Escuchó los gritos de pánico de Hinora y gritó: Hinora. Pero Airbender se había ido de la vista. Luchó contra el río, tratando de apartarlo para poder correr de regreso. Pero su agua control tampoco funcionó, por lo que tuvo que luchar contra la corriente. Pero a pesar de que luchó por nadar hacia arriba, el río la empujó hacia atrás 3 veces. Se la llevó, rápido y salvaje. Antes de que supiera lo que había sucedido, había caído en el aire desde una cascada y en la oscuridad. Se sentía como si fuera el final cuando ella cayó. Pero parecía que el mundo de los espíritus vivía para decepcionarla. Su espalda golpeó algo que se sintió duro y blando al mismo tiempo, dejándola sin aliento. Mientras yacía allí respirando con dificultad y gimiendo, la oscuridad se aclaró a su alrededor. No fue una gran bendición, ya que reveló que ella estaba acostada en medio de un bosque oscuro que no tenía ni un solo árbol vivo. Se incorporó y miró a su alrededor. «Hinora», gritó pero sin ver a la niña. «Hinora». Todavía no hubo respuesta. No tenía idea de dónde estaba en el mundo de los espíritus. Pero cuando miró a su alrededor, vio que no estaba sola. Había espíritus a su alrededor y estos no eran como los suricatos. Por un lado, no dijeron nada. Simplemente la miraban aunque no tuvieran ojos, todos oscuros y amenazadores. El pánico comenzó a subir desde su estómago en un movimiento repugnante. Algo le susurró al oído que debía correr. No sabía si era un espíritu o no, pero parecía un buen consejo. Si corría lo suficientemente fuerte y rápido, podría salir del bosque y encontrar a Hinora. Ella hizo exactamente eso, pasando por delante de cualquier espíritu que viera y que la viera. Vio demasiados espíritus oscuros esperando en los árboles y en el suelo, observando y esperando. Todos estaban esperando que sucediera algo, ella no sabía qué. Eso no le importaba, tenía que salir del bosque y encontrar a Hinora. Pero el bosque no tenía fin. Todo lo que podía ver eran kilómetros interminables de árboles muertos. Tenía que seguir corriendo. No sabía cuánto tiempo corrió exactamente, pero estaba empezando a cansarse. Se detuvo y miró a su alrededor. Para su horror, descubrió que solo había corrido un par de pies. Los espíritus oscuros todavía la observaban. Eso no debería ser posible. Gritó mentalmente, colocando su espalda contra un árbol cercano. Volvió a mirar a su alrededor en busca de su amiga y no vio nada. Hinora, gritó por tercera vez. Pero su voz solo atrajo a los espíritus oscuros. Se reunieron a su alrededor, en los árboles y en el suelo. Pronto, sus voces comenzaron a hablar. Eran voces que se arrastraban por su piel como baba húmeda que le dejaba un escalofrío. Mira. Un humano. No, el avatar. Qué tonto. Ella no debe saberlo. Ella tiene miedo. Puedo saborearlo. Qué miedo. Es embriagador. Quiero más. Tengo que tener más. Deberíamos matarla. No, todavía no. No cuando hay tanto miedo atravesándola. Sí. Quedémonos un rato. Bebamos todo su miedo y disfrutemos profundamente. Sí. Sí. Todos la miraban con ojos llenos de hambre y sonrisas sádicas. Quería hacer algo pero no podía. Les tenía demasiado miedo. Quería escapar, pero el miedo la retenía allí. Mirar a las criaturas la asustó aún más. Lo estaban disfrutando. Ella quería escapar. Quería alejarse de las cosas oscuras. Pero ¿cómo podría ella? Ella estaba sola. Su amiga también se había ido. Ella estaba sola. Ella no quería estar sola. Empezó a llorar como una niña y luego se dio cuenta de que era una niña. Las lágrimas, el miedo, todo se derrumbó sobre ella. Ella cayó al suelo, llorando y gritando, Hinora. Pero nadie vino. Estaba sola y aterrorizada en el mundo de los espíritus. Lugar. Konoha. Tsukiko no podía dormir.
Le gustaría atribuirlo al hecho de que Arashi estaba corriendo como un maldito maníaco alejándose de una estampida en el techo, pero eso no era todo. También era el hecho de que todavía había visto esas cosas en la tierra de la primavera. A pesar de que su madre y su padre la consolaron al respecto, todavía la preocupaba. Había aceptado que lo haría, pero no la ayudó a dormir mucho. Toda su noche tuvo una secuencia constante de despertarse y volverse a dormir en una sucesión tan rápida que no sabía cuánto había durado la noche. Golpear. Golpear. Y aquí viene de nuevo, pensó con resignación. Parecía que cada vez que estaba a punto de tener la oportunidad de dormir, la estampida la despertaba de nuevo. Nunca se había acostumbrado. De hecho, se estaba irritando por todo. Pum 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 pum. Cuando la estampida pasó sobre su techo, una ira repentina la atravesó. Eso es. Decidió, levantándose de la cama, caminando hacia su ventana, balanceando sus pies hacia un lado y caminando hacia el techo. Antes de ser una genin, habría pensado que esta hazaña era imposible. Ahora, solo pensaba que era un poco difícil. Cuando llegó a la cima, Arashi estaba llegando. Ella extendió la mano y lo agarró, manteniéndolo en su lugar. ¡Ay! Gritó sorprendido, volteándose para ver quién era y relajándose cuando vio que solo era ella. Dios, garra de hierro, ¿te relajarás? El apodo la hizo enojar, pero no era por eso por lo que estaba aquí. ¿Cómo puedo relajarme cuando estás haciendo ese tipo de jaleo? Exigió. Sabes que entreno todas las mañanas. Y gracias a eso, no he tenido una noche de sueño decente desde que viniste aquí. Él no creyó eso y lo dejó ver como burla en su rostro. ¿Quieres decir que no has tenido una buena siesta en la mañana desde que llegué aquí? La misma diferencia. Declaró, aunque sabía que no lo era. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto, HM? Bien, estuvo de acuerdo sin pensarlo dos veces. ¿Qué tienes en mente? Simple, una carrera, declaró, mirando hacia donde estaba corriendo. Corremos de aquí a un extremo del complejo, luego al otro y regresamos aquí en una sola vuelta. Si ganas, dejaré de hacer esto por la mañana. Tenía la sensación de que él estaba dejando algo fuera. Que intentaría salirse del trato que acababa de hacer si perdía. Era una voz a la que no le prestó mucha atención en vista de finalmente lograr que se detuviera. ¿Y si ganas? Le preguntó, queriendo asegurarse de saber todo lo que iba a pasar. Él solo le sonrió. ¿Realmente necesitas hacer esa pregunta, garra de hierro? Esta vez escuchó el apodo y casi le gruñó por atreverse a decirlo. No me llames así. ¿Por qué? Sabía muy bien por qué. Lo odio. Es apropiado. No, no es. Miró su brazo y luego la miró a ella con una expresión de curiosidad en su rostro. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo la sensibilidad en mi brazo? Miró hacia abajo y pareció darse cuenta en ese momento de que estaba agarrando su brazo. Se sentía cálido en su mano, y fuerte. La sangre se apresuró a sus mejillas y apartó la mano de él más rápido de lo que él podía ver. Bien, dijo ella entre dientes. Tienes un trato. Él solo le sonrió. Me alegra escucharlo. Trata de mantener el ritmo entonces. Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera decirle una palabra. Se juró a sí misma y salió tras él. Al principio fue fácil alcanzarlo ya que entre ella, él e Hiro, ella tenía la mejor velocidad. Por unos segundos, estuvieron codo con codo. Pero luego ella lo pasó. Ja, ja. Nos vemos, chico atrasado. Gritó detrás de ella mientras aumentaba la velocidad. Esto es fácil. Declaró mentalmente. Dormid a la mañana, mamá vuelve a casa. Se acercaba una parte más alta del complejo, probablemente uno de los áticos. Era lo suficientemente ancho como para saber que si intentaba dar la vuelta, perdería tiempo. La única forma de hacerlo era subir y bajar, lo que significaba que iba a tener que usar chakra. Disminuyó la velocidad lo suficiente como para reunir su chakra en sus pies y subió por el costado. Fue un proceso, pero llegó allí lo suficientemente rápido. Decida. Miró a su alrededor para ver a Arashi todavía corriendo para alcanzarlo, pero no lo vio por ninguna parte. Ella pensó que era extraño que él no estuviera a la vista. ¿Intentó andar por ahí o algo así? Eso no tenía sentido. Sabía tan bien como ella que tardaría demasiado en dar la vuelta. Entonces, ¿dónde estaba? Escuchó el sonido de pies garabateando en el costado de la pared. Miró hacia abajo y vio a Arashi subiendo.
Pero él no lo estaba haciendo como ella lo había hecho. En realidad, estaba trepando por el costado, usando puntos de apoyo para mantener el equilibrio y trepar. Cuando no pudo encontrar un buen punto de apoyo al alcance de la mano, saltó o corrió por el costado del edificio para alcanzarlo. Y lo hizo todo en la mitad del tiempo que le tomó a ella llegar allí. Llegó a la cima rodando sobre ella, saltó y siguió moviéndose, sin siquiera molestarse en mirarla. Ella lo vio irse atónita y sorprendida. ¿Cómo pudo hacer algo así? Pero luego recordó el primer día que había estado en la academia. Observó horrorizada la parte trasera del pelirrojo teñido que se alejaba. Oh, Kami, ten piedad de mí. Era de eso de lo que estaba hablando. Se dio cuenta de que él se estaba alejando de ella. Ella salió corriendo tras él. Regresa aquí. Le gritó justo cuando él saltaba hacia el resto del techo. ¿Por qué habría de hacer eso? Gritó él sin siquiera volver la cabeza para mirarla. Ella se enfureció interiormente, pero lo siguió, saltando ella misma. Ella aterrizó sobre sus pies y se levantó para alcanzarlo. Su espalda se acercaba más y más a la vista mientras corrían y ella sintió que iba a poder atraparlo. Pero luego se encontraron con uno de los techos de la caldera y estaba lleno de tuberías y cableado, incluso más que las otras partes del techo. Ah, hombre, esto va a tomar un tiempo para pasar, se quejó mentalmente. Pero esa queja se desvaneció cuando vio lo que estaba haciendo Arashi. Estaba pasando por todos esos tubos como si fuera una especie de maldito gimnasio de la jungla. Estaba saltando, balanceándose y saltando por todos lados. Nunca dejó de moverse, ni siquiera para realinearse. Y lo peor de todo era que él lo había superado antes de que ella pudiera pasar siquiera una cuarta parte. Vamos, vamos, se animó mentalmente. Puedes vencerlo. Las siestas matutinas estaban en juego aquí. No podía permitirse el lujo de perder. Aceleró más y trató de alcanzarlo. Pero a medida que su respiración se hizo más y más difícil y sus piernas se pusieron más adoloridas, tuvo el mal presentimiento de que no sería tan fácil. Definitivamente sabía que ese sería el caso cuando todavía estaba tratando de llegar a un lado del techo y ella estaba corriendo hacia atrás. Una persona normal podría haberse dado por vencida en ese momento, pero Tsukiko Uchiha amaba sus siestas matutinas y no las dejaría por nada. Lo único que hizo fue gritar "te voy a matar", mientras se cruzaban. Él no respondió nada o si lo hizo, ella no lo escuchó. Ella no se concentró en eso. Ella tenía que alcanzarlo. Pero incluso cuando llegó al final y se dio la vuelta, ese mal presentimiento todavía estaba en su cabeza. Seguía susurrando que ella no iba a vencerlo. Y resultó cierto cuando llegó al punto de partida y vio que él ya regresaba. No, 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 no. Cantó mientras corría más fuerte. Pero fue demasiado tarde. Llegó al punto antes de que ella pudiera llegar a la mitad de la carrera. Ella se detuvo a su lado, jadeando como si acabara de correr un maratón, que ciertamente se sentía como. Era todo lo que podía hacer para no caer de cansancio. Yo gano, declaró Arashi. Ella lo miró con odio a medias. Hiciste trampa. Casi parecía divertido por eso, lo que hizo que ella lo odiara más. ¿En realidad? Preguntó. Sí, en serio, respondió ella con los dientes apretados. ¿Hice trampa? Acabo de decir que. ¿Cómo hice trampa? Estabas haciendo todo ese maldito salto y trepando. Él se encogió de hombros de esa manera indiferente que pareció enfadarla aún más. Oye, acabo de usar lo que mi Jiji me enseñó. No es mi culpa si no puedes hacerlo. Hiciste trampa. Exijo una revancha. Declaró, encontrando la fuerza para ponerse de pie y mirarlo a los ojos. Ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa. Parece que apenas puedes pararte y me estás retando a una revancha. Sí. Las mismas apuestas que antes. Él estuvo de acuerdo, está bien. Cuando el sol se elevó sobre el pueblo y lo bañó con su luz cálida y suave, Tsukiko había perdido la revancha, lo desafió a dos más y también los perdió. Cuando el desayuno estuvo listo, no caminó hacia la mesa sino que se arrastró hacia ella. Si alguien tenía algo que decir sobre cómo llegó allí, no dijeron nada al respecto. Cuando colocaron la comida frente a ella, simplemente dejó caer su rostro sobre el plato y comenzó a comérselo. A los gemelos no les importaba lo que estaba haciendo, Itachi miraba con fascinación y sus padres lo desaprobaban. Tsukiko, le dijo su madre en ese tono de desaprobación. Ni siquiera se molestó en levantar la cabeza, en lugar de eso murmuró algo que sonaba como MMMMMGGHHHHFFF. Disculpe, jovencita.
Itachi se inclinó más cerca de su hermana y la escuchó decirlo de nuevo. Creo que está diciendo que la dejemos comer en paz, declaró apartando la cabeza. Madara miró a sus dos hijos con una mirada paternal que había perfeccionado. Ella puede hacer eso, con modales. Tsukiko Uchiha, levanta la cabeza de tu plato en este instante. Sus palabras se apoderaron de ella como la picadura de una abeja, haciéndola estremecerse. Lentamente levantó la cabeza del plato y miró a todos en la mesa, finalmente enfocándose en Arashi. Ella frunció el ceño, pero el efecto fue disminuido por los trozos de arroz y carne pegados a su rostro. Te odio, se quejó apenas lo suficientemente alto como para ser escuchada. No pudo evitar reírse de esa proclamación y de cómo se veía su rostro. Ya dijiste eso, le recordó mientras comía. ¿Te gustaría que te ayudaran a limpiarte la cara? Continuó mirándolo, pero alcanzó la servilleta de todos modos y se limpió la cara. ¿Pasó algo entre ustedes dos? Mito les preguntó a ambos, mirándolos con ojos penetrantes. Fuera lo que fuera, no había sido un gran problema porque ninguno de los dos trató de evitar la pregunta. Arashi le respondió directamente. Ella me retó a una carrera y perdió 4 veces. Itachi miró a su hermana. ¿Por qué intentarías competir con él 4 veces? Todavía se estaba limpiando la cara y apenas miró a su hermano pequeño. Dormir por la mañana, dijo brevemente. Si hubiera estado viviendo con la familia de un extraño, todo lo que habría recibido fueron miradas de confusión. Pero como vivía con su familia, sabían muy bien de lo que estaba hablando. Ya que Arashi seguía corriendo por la mañana, no podía dormir. Ya debe haber sido suficiente para ella. Itachi tenía el sueño profundo, por lo que podía y dormiría durante la estampida, los gemelos eran iguales y los padres se despertaron a veces, pero en general pudieron ignorarlo. Mientras Madara comía y miraba el periódico de la mañana, miró a Arashi. Hoy te levantaste más temprano que de costumbre, Arashi. El pelirrojo teñido perdió la diversión en su rostro. No podía dormir. Cuando escuchó esas palabras, la ira que Tsukiko sentía hacia él desapareció. Miró a su compañera de equipo con una expresión tanto de curiosidad como de preocupación. ¿Estaba él teniendo el mismo problema que ella estaba durmiendo? Él no parecía ser el que se dejaría impresionar por ese tipo de cosas. Tan pronto como llegó a esa conclusión, mentalmente se pateó a sí misma. Idiota, él ha pasado por algo de eso. Lo que pasó ese día en la academia pasó por su mente y deseó que no fuera así. ¿Estás bien? Itachi le preguntó a Arashi. Miró al otro lado de la mesa al chico. Una sonrisa tranquilizadora, aunque algo vacilante, apareció en sus labios. Estoy bien. Simplemente no podía dormir. Tenía la sensación de que le estaba mintiendo un poco a su hermano y se preocupó. ¿Él lo tenía peor que ella anoche? Tenemos que hacer algo, decidió. Ella comenzó activamente a desayunar en lugar de usar el piloto automático. Vamos, le dijo a Arashi. Deberíamos terminar e ir a ver qué tiene Rin para que hagamos hoy. No creo que lo haga, le dijo Madara a su hija. Tienes la semana libre, ¿recuerdas? Eso está bien y todo eso, pero voy a ir a ver qué tiene mi sensei para nosotros, ¿de acuerdo, papá? Le preguntó como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y para ella, lo era. Rin era su sensei y la de Arashi. Lo que ella ordenó, lo hicieron. Madara se encogió de hombros ante la condescendencia que solo podía salir de la boca de un adolescente o un preadolescente. Hubo tiempo para enfadarse con su posterior ser por falta de respeto. Ella planteó un punto válido, incluso si él sabía cuál iba a ser el resultado. Está bien, entonces ve a verla. Gracias por el comando. Él la miró. Míralo. Ella solo puso los ojos en blanco y terminó su comida, dejando la mesa sin siquiera molestarse en retirar su plato. Arashi la siguió una vez que terminó, sin tomar su plato tampoco. Ubicación. El mundo de los espíritus. Korra. Gritó Hinora mientras buscaba a su amiga. El río que la alejó de Korra se convirtió en un arroyo que comenzó a disminuir la velocidad cuando salió de la cueva y entró en un bosque brillantemente iluminado. Cuando fue lo suficientemente lento, pudo nadar hasta un banco. Pronto se secó y pudo encontrar la salida del bosque, pero no podía ver dónde estaba Korra, por lo que la llamó a gritos. ¿Dónde estás? Sus gritos por el avatar no parecían estar haciendo nada, así que trató de preguntarle a cualquiera que pudiera escucharla. Hola. Estoy perdido. ¿Alguien puede ayudarme? Escuchó un sonido familiar sobre su hombro.
Cuando se giró para ver de dónde había venido, todo lo que realmente vio fue una figura volando hacia ella. Ella frunció el ceño y miró más de cerca a la figura. Era un espíritu de conejito libélula, un espíritu de conejito libélula verde. ¿Pie peludo?, preguntó, cada vez más feliz y emocionada al ver a su amiga. ¿Eres tú? Era Furryfoot y cuando el espíritu aterrizó cerca, ella corrió y le dio un fuerte abrazo. Es tan bueno verte de nuevo. Se alegró mucho de verlo y saboreó la sensación de abrazarlo, sentirse segura. Finalmente, dio un paso atrás y miró a su amiga. Llegó a una conclusión instantánea. Eres tan grande aquí. En su mundo, él apenas llegaba a su espinilla, pero aquí, ella apenas llegaba a su torso. Se preguntó si había algo diferente en él, así que decidió probarlo. Ella frotó su vientre y él lo disfrutó inmensamente. Ella sabía cuán inmensamente por lo rápido que estaba golpeando su pie. Tuvo que resistir el impulso de reírse. Tenía que recordar qué se suponía que debía estar haciendo. Supongo que no sabes dónde está Korra, ¿verdad? Le preguntó al espíritu. Se suponía que íbamos a buscar los portales espirituales, pero no sé cómo encontrar nada aquí abajo. En respuesta, Furryfoot comenzó a agitar las orejas y flotó en el aire. Luego se arqueó detrás de ella. Ella captó la indirecta y saltó sobre su espalda. Una vez que estuvo sentada correctamente, él despegó, alejándose hacia el bosque y hacia las montañas. Hinora cerró los ojos mientras montaba a su amiga. Podía sentir el viento en su rostro, ahora más que nunca. Esto era lo que tenía que ser como realmente volar. Se sintió increíble. Habría apostado que si abría los ojos y miraba hacia abajo, las cosas se verían tan pequeñas que bien podrían haber sido hormigas para ella. Pero cuando abrió los ojos, descubrió que estaban en otro bosque y que las cosas no parecían tan pequeñas. De hecho, parecían aún más gigantes. Miró los hongos que podrían haber igualado fácilmente la estatura de su abuelo en Yoebai y los árboles a su alrededor avergonzaron a los hongos. Pero luego vio el edificio colgando de las enredaderas y las ramas de los árboles. Era simplemente enorme y completamente genial a la vista, más aún porque estaba al revés. Es como una increíble casa en el árbol, exclamó al verlo. Pero lo miró más de cerca y se dio cuenta de algo. Espera, he leído sobre este lugar. El abuelo Aang vino aquí. Es la biblioteca espiritual de Wan Shiton. Su emoción volvió, junto con una gran sensación de vértigo. En algún momento durante su llanto, Korra se había caído sobre su trasero y trató de esconderse debajo del tronco de un árbol muerto, doblándose en una bola tanto como pudo. Ya no podía ver las cosas malas, pero sabía que estaban ahí fuera. Podía escucharlos moviéndose, olfateando el aire, riéndose como si hubieran escuchado algo gracioso. Quería escapar, pero estaba demasiado asustada. Todo lo que podía pensar era: quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Escuchó un chillido desde arriba y cuando miró hacia arriba, algo volaba directamente hacia ella. ¡Ah! Ella gritó en pánico, ¡fuera! Apartó la cosa con un manotazo justo cuando se le acercaba, con los ojos cerrados. Después de un segundo, escuchó un graznido lastimero, como un pajarito cantando que estaba herido. Cuando abrió los ojos, vio un pájaro dragón bebé desplomado en el suelo. Había un agujero en su ala, el brillo destacaba el color púrpura de sus plumas. Intentó aletear, pero no pasó nada. Una vez que vio eso, dio otro grito débil y se acurrucó sobre sí mismo. Korra se sintió avergonzada por lo que hizo. Lamento haberte golpeado, le dijo al pájaro mientras lo levantaba. Me acabas de asustar. Oh, mira. Tiene una amiga. Se congeló y miró a su alrededor rápidamente. Las voces volvían. Sonaban más viciosos y aterradores que antes. Oh, no. Oh, no. Eso es lo que ella hace. ¿Importa? Podría darle esperanza. ¿Para qué? Está atrapada aquí por nosotros. No hay nada que pueda hacer. Vete. Vete. Por favor, vete. Ah, ¿puedes oírla rogar? Puedo. Sabe tan dulce. Sí, tiene un sabor delicioso. Estaban emocionados. Podía oírlo en sus voces. Ella se asustó aún más. Se encorvó más como una bola, sosteniendo el pájaro dragón en sus manos. Vete. Vete. Por favor, vete. Oh, esto sabe tan bien. No puedo tener suficiente. Debo tener más. ¿Cómo? ¿Cómo podemos obtener más? Hay una manera. ¿Qué es?
Le damos más miedo. Esa sugerencia la hizo empezar a llorar lágrimas de miedo. Ella quería que se fueran pero no se iban. ¿Por qué no se irían? Allí. ¿Sientes eso? Oh, sí, se siente también. Podemos conseguir más. ¿Cómo? 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 Solo hacemos que tenga aún más miedo. Hazlo, hazlo, hazlo. Necesito tener más. Tengo que tener más. Vamos a llevarla. Sí. Tómala. Tómala y conviértela en nada más que una niña aterrorizada. Sí, haremos eso. Atrápenla. 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 Haz que tenga miedo. Haz que tenga miedo. Necesitamos más. Necesitamos más. Podía escucharlos emocionarse mientras todos se escabullían a su alrededor. Querían algo, ella no sabía qué. Todo lo que sabía era que estaba aterrorizada hasta el punto de existir. No podía respirar debido al terror. Las lágrimas rodaron por su rostro. Quería esconderse pero no podía moverse. Ella quería irse. Ella quería que se fueran. ¿Por qué no la dejarían en paz? Más. Más. Tráela a nosotros. Hazla gritar. Hazla sangrar. Llévala al terror. Alimentemos de ella. Dale. Era un aullido que atravesaba las voces como la voz de la razón sobre la confusión del caos. Era largo, afilado y penetrante. Incluso cuando se desvaneció, aún permanecía en el aire como una amenaza silenciosa. Todas las voces se callaron. Pronto, Korra los escuchó a todos huir, escabulléndose, aleteando o huyendo. Sin embargo lo hicieron, lo hicieron. Pronto, se quedó sola con el pájaro dragón en sus brazos. Pero ella sabía que algo la estaba observando. Se desenrolló de la pelota y miró a su alrededor. «Hola». Ella gritó. No vio a nadie y empezó a asustarse de nuevo. Pero luego recordó un recuerdo de jugar en la nieve iluminada por la luna con alguien que una vez aulló así. Una esperanza comenzó a crecer en su pecho mientras miraba de nuevo el oscuro bosque. «¿Aquela?», gritó, poniéndose de pie. Como para responderle, apareció detrás de un árbol cercano como un fantasma. Casi parecía un fantasma con su pelaje blanco brillando contra la oscuridad. Él caminó tranquilamente hacia ella, no con la sensación de cansancio por la que ella lo había conocido cuando se acercó a ella por primera vez. Él era joven aquí. Cuando llegó junto a ella, se sentó en cuclillas. Aunque Naga era mucho más alto que él, todavía se cernía sobre ella como un gran espíritu. Una pequeña punzada de miedo golpeó su pecho. Ella no sabía lo que él haría. Aquela de repente giró la cabeza hacia un lado y gruñó bastante fuerte. El miedo murió dentro de ella y él dejó de gruñir. Él volvió a mirarla, bajó la cabeza hacia la de ella y le dio una gran lamida en la cara. Ella se rió al sentir la lengua húmeda en su cara. Fue como cuando se conocieron. Su risa se convirtió en llanto antes de agarrar al lobo en un gran abrazo. «Te extrañé», Aquela susurró contra su pelaje, mojándolo con lágrimas. «¿Por qué tuviste que dejarme así?» Todo lo que hizo el lobo fue bajar la cabeza alrededor de ella, apoyándola sobre su espalda. Estaba envuelta en una sensación de comodidad y calidez. Se quedó allí hasta que sus lágrimas se secaron. Dio un paso atrás, todavía con el pájaro dragón en sus manos, y miró al lobo. «¿Me puedes ayudar?», ella le preguntó. «No sé a dónde ir». Aquela no le respondió, pero sí escuchó pasos que venían de la misma dirección de la que él había venido. Miró y vio a alguien que llevaba un farol que difundía luz sobre su túnica verde. Cuando se acercó, vio que tenía una gran barba blanca y cabello a juego. También había una circunferencia en él que lo hacía parecer como si disfrutara de la vida. Cuando habló, su voz irradiaba amabilidad. Así que Aquela fue a buscar a este. «Me alegro de que te haya encontrado». Cuando Korra escuchó esa voz, un escalofrío recorrió su espalda. Fue un escalofrío de reconocimiento. Ella conocía esa voz. Ella conocía a esa persona. «Te conozco», le dijo al hombre, todavía medio vestido en las sombras. «Yo era un buen amigo del Avatar Aang», respondió, levantando la linterna para mostrar su rostro. Incluso cuando la luz despejó las sombras para revelar su aspecto, ella ya sabía quién era. Dijo su nombre con una mezcla de sorpresa y alivio, Hiro. El dragón del oeste le sonrió. «Hola Korra. Lugar. Konoha». El complejo del clan Ataque no era realmente un complejo.
A decir verdad, no se parecía en nada a un complejo de clanes. Parecía más una colección de edificios de apartamentos que estaban conectados por varios puentes aéreos. Según la leyenda, la razón por la que vivía el clan Ataque era porque allí Kakashi Ataque se había acostado con muchas de las madres de sus hijos. A Arashi le habían dicho que también era por eso que se le conocía informalmente como la segunda avenida de Jiraiya, lo que sea que se suponía que eso significaba. Tanto Rin como Arashi miraron los edificios, 5 en total y dispuestos en forma de pentagrama. Si bien no eran los más altos del pueblo, ciertamente eran lo suficientemente altos como para que se preguntaran cómo sería mirar el suelo desde arriba. Había algunos grafitis cerca de las bases pero no más arriba. También había algunos parques infantiles extensos en los terrenos y podían ver a los niños jugando en ellos. Mientras Arashi estaba asombrado por la vista y la artesanía del patio de recreo, Tsukiko solo recordaba su propio tiempo allí. Todos los niños del pueblo querían jugar en los parques infantiles de Ataque. Era un hecho conocido que eran los mejores. Una vez que terminó de recordar, miró a Arashi. Seguía mirando el patio de recreo con una mirada de absoluta fascinación. Ella no pudo evitar reírse antes de golpearlo en el hombro. «Sigues mirando, chico atrasado, y la gente va a pensar que eres un asqueroso», le dijo. Se frotó el brazo mientras le fruncía el ceño. «Déjame un poco, garra de hierro». Nunca había visto algo así, le dijo, mirando hacia atrás en el patio de recreo. Si bien había muchos niños allí, pudo ver que más que suficientes tenían el cabello gris humo que los marcaba como ataques. Tenía sentido, ya que probablemente vivían aquí. «No me llames así. En cualquier caso, vámonos. Necesitamos encontrar lo que Rin Sensei quiere que hagamos hoy». Ella se dirigió al edificio más cercano y él la siguió. Recibieron miradas mientras pasaban, pero las ignoraron en su mayor parte. «Oye, ¿sabes siquiera en qué apartamento, y mucho menos en qué edificio está?», Arashi le preguntó mientras caminaban. La pregunta en realidad la hizo detenerse. «No, no lo hago», admitió. Él también se detuvo y miró su espalda expectante. «Entonces, ¿cómo vamos a encontrarla?». Miró a los niños que corrían en el patio de recreo. Tú», le gritó al niño Ataque más cercano. El niño, probablemente de 6 o 7 años, se detuvo y la miró con una mirada perpleja. «¿Sí?», preguntó de vuelta. «¿Sabes dónde está Rin?». «Ella está con Gigi». Sabía que podía ser una pregunta compleja en sí misma. «¿Cuál?», ella le preguntó. «El grande en su ático», respondió. «Bien, gracias», dijo. El niño volvió a correr antes de que terminara la segunda palabra. Empezó a caminar de nuevo, esta vez en dirección al segundo edificio de apartamentos más cercano. «Espera, ¿entendiste lo que estaba diciendo?», preguntó Arashi, yendo tras ella. «Por supuesto que sí», respondió ella sin detenerse. «Cuidado para informarme entonces». Quería poner los ojos en blanco por no saber nada, pero también sabía que él solo había conocido a 2 ataques desde que llegó a las naciones elementales. La cuenta podría ser 3, pero ella no contaba los fantasmas que se encontraban en los sueños. Todo el mundo llama al jefe del clan Ataque el Gran Gigi, ya que los cuida a todos como tal. Tomó esa pequeña información y la filtró con todas las demás cositas que sabía sobre el clan Ataque. La conclusión no fue tan difícil de llegar. «Así que Rin está con su hermano mayor, el hijo mayor de Kakashi», dijo, mirándola en busca de confirmación. Ella asintió y dijo: «Sí, Obito Ataque, el primer hijo de Kakashi y cabeza del clan. Vive donde solía vivir su padre. En el ático del edificio más antiguo». Señaló el edificio en cuestión. «¿Alguna pregunta más?», ella le preguntó, esperando que él no tuviera ninguno. Pero lo hizo. Solo uno, en realidad. ¿Cuál es la diferencia de edad entre ellos? Si ella era la más joven y él era el mayor con muchos hermanos y hermanas en el medio, esa debe haber sido una gran diferencia de edad. Era una pregunta cuya respuesta conocía con bastante facilidad, ya que se había referido a la cabeza del clan. Son unos 30 años o pronto. Ya estaba casado y era padre cuando nació Rin Sensei. Consideró eso mientras subían las escaleras hacia el edificio de apartamentos. Si él era un hombre de familia cuando ella nació, eso también significaba que otros niños se habían casado y también tenían familias. Y eso significaba que probablemente habría estado jugando con sus sobrinas y sobrinos a medida que crecía.
Cuando la imagen le vino a la cabeza, la miró como si mirara a un puma pigmeo persiguiendo un satomóvil. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba viendo. Fue suficiente para que se quedara en silencio mientras Tsukiko llamaba al Penthouse, llenando sus oídos con un zumbido de estática. Esperó una respuesta en el intercomunicador pero no hubo nada. Después de un minuto de silencio, volvió a llamar. Todavía silencio. Frunció el ceño ante el botón que había estado presionando y luego miró hacia el costado del edificio. ¿Crees que podemos subir allí?, le preguntó a su compañero de equipo. Levantó la vista para ver lo que ella estaba viendo. El edificio era lo suficientemente alto como para ser formidable para escalarlo. Tanto es así que tuvo dudas. No creo que tengamos la experiencia o el manejo para hacerlo. ¿Así que te estás desmayando? Solo somos Genin, Tsukiko. No lo sabemos todo. Además, ¿no sería un poco grosero llamar a la ventana y luego a la puerta? Él tenía razón, pero ella no iba a admitirlo. Ella gruñó un sonido de frustración y apretó su dedo contra el botón de nuevo. Lo sostuvo allí, dejando que el zumbido siguiera y siguiera mientras esperaba que alguien contestara. Cuando alguien finalmente lo hizo, no estaba de buen humor. Dije específicamente que no me molestaran en este momento, dijo la voz de un hombre a través del intercomunicador. Será mejor que esto sea bueno si eliges ignorar lo que dije. Ambos Genins podían escuchar el mal humor en la voz del hombre. Tsukiko miró a Arashi, pero él solo le dio una mirada que decía que era culpa de ella y no de él. Ella frunció el ceño pero volvió su atención al intercomunicador. Lord Atake, soy Tsukiko Uchiha y estoy aquí con Arashi Uzumaki. Somos estudiantes de Rin, los presentó a los dos como si realmente se encontraran con el hombre cara a cara. ¿Y?, preguntó el hombre. Nos preguntábamos qué se suponía que íbamos a hacer hoy. Rin Sensei no estaba en el lugar de reunión habitual. Tampoco Hiro, señaló Arashi. Ella simplemente agitó una mano hacia él, ordenándole en silencio que se callara. Rin dice que no hay nada que puedas hacer. Tienes el día libre. Ambos se detuvieron y miraron el intercomunicador. ¿Qué? Pensaron lo mismo. Nunca esperaron escuchar tal cosa de su sensei, incluso si fue por poder. ¿Es eso lo que realmente dijo Rin Sensei?, preguntó Tsukiko. Él respondió brevemente. Sí. Ella me lo acaba de decir. Oh, ¿estás en una reunión con Rin Sensei en este momento? Sí. Es por eso que dije que no me molestaran. Ahora váyanse y disfruten el día. El intercomunicador se cortó sin una pausa de un segundo. Tanto Arashi como Tsukiko miraron el intercomunicador y luego se miraron el uno al otro. Está bien, eso acaba de suceder, dijo la pelirroja teñida, asegurándose de que ambos entendieran lo que acababa de suceder. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tsukiko. Había estado esperando hacer el entrenamiento hoy, incluso lo había estado deseando. Pero ahora tenía el día libre y no sabía cómo calcularlo. No sabía si su compañero de equipo estaba experimentando lo mismo. Ciertamente no lo parecía. Supongo que disfrutamos el día, le dijo. Su voz no era segura, sino que tenía muchas dudas. ¿Cómo hacemos eso?, se encogió de hombros, sugiriendo. ¿Hacer tu día como si fuera un día libre normal? Ella le lanzó una mirada de fastidio. Eso es útil. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó como si fuera un desafío, lanzándole una mirada. Ella no estuvo a la altura, principalmente porque no tenía una respuesta real. Así que decidió ir con una pregunta diferente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a ver si puedo encontrar a Hiro, averiguar por qué no se presentó en el punto de encuentro. Tal vez recibió un memorándum de Sensei sobre no tener una reunión. Era una excusa débil y ambos lo sabían. Una vez que las palabras salieron de sus labios, se preguntó por qué exactamente lo había dicho. Arashi la miró, no con incredulidad, sino con leve irritación. No respondió porque ambos sabían que no habría tenido sentido. Entonces, en lugar de eso, simplemente la dejó en los escalones del edificio y salió del complejo, pasando los patios de recreo con todos los niños jugando en ellos. Ella no se movió por un momento, observándolo irse y luego viendo a los niños jugar. Por un momento, sintió que quería unirse a ellos en su juego. Pero luego lo descartó de plano. Ahora era una kunoichi. No podía jugar con los niños pequeños. Pero tampoco sabía qué hacer el resto del día. Sus pies comenzaron a caminar pero no tenía ningún tipo de destino específico en mente. Así que terminó deambulando por las calles.
No dijo nada a la gente que pasaba, ni siquiera cuando la saludaron. Miró hacia los edificios a su alrededor. La mayoría eran altos y estaban hechos de hormigón, pero sabía que las alturas variaban y que el hormigón estaba cubierto por pedazos, como carteles publicitarios, letreros que brillaban con luces de neón en la noche y cables de alambre que se extendían por encima como un sistema de caminos para la electricidad. Esta era su casa y le encantaba estar aquí. Pero ahora había algo más en el lugar. Ella no sabía lo que era. Era diferente de alguna manera. Cada edificio que miraba, incluso los viejos lugares familiares, no se veían exactamente iguales. Siempre había algo un poco raro en ellos. Y también estaba la gente. Todos estaban ocupados en sus asuntos, charlando como si el día fuera normal. Sabía que el día era normal, pero había algo en la gente que solo hablaba de las cosas que a ella no le importaban, que la molestaba. Todo la molestaba. Las únicas personas que parecían ser las mismas eran los shinobi con los que se cruzó en la calle, asintiendo con la cabeza y recibiendo uno a cambio. Pero todo lo demás la molestaba muchísimo y no sabía por qué. Siguió caminando, preguntándose si debería haber ido con Arashi a buscar a Hiro. Ubicación: el mundo de los espíritus. Me alegro de que hayas venido a visitarnos al mundo de los espíritus, Korra, le dijo Hiro a Korra mientras caminaban por un sendero en el bosque. Bueno, técnicamente hablando, estaba caminando. Iba montada sobre la espalda de Aquela con el pájaro dragón acunado en sus brazos. Llegaste justo a tiempo. ¿Para qué?, le preguntó, levantando la vista de donde estaba sentada en la espalda de Aquela. Delante de ella, la oscuridad del bosque comenzó a desvanecerse y ser reemplazada por luz. Miró hacia adelante, tratando de ver más allá de todo. La luz la cegó un poco, pero pasó y vio una casa en una colina cubierta de hierba. Más allá de la casa había una montaña alta rodeada de nubes marrones oscuras y sucias, pero eso no parecía importante. Había una mesa al lado de la casa y estaba llena de espíritus, todos sentados alrededor de la mesa y bebiendo té. Vamos a tener una pequeña fiesta de té, para celebrar la boda de Mai-Jim, explicó Hiro mientras subían la colina hacia la mesa. Korra no pudo evitar mirar fijamente a la pareja casada, que resultó ser un par de ranas. Si se trataba de una boda, tenía que creer que era la más extraña de la que había oído hablar. ¿Cómo pueden casarse el uno con el otro?, preguntó a las ranas, que llevaban guirnaldas de flores. No eres tú. Realmente no sabía cómo terminar la frase. Afortunadamente, la pareja casada se encargó de ello por ella. ¿Opuestos completos?, preguntó el sapo hembra. Lo sé. Traté de luchar contra eso, pero ella realmente se enamoró de mí, remarcó el sapo macho con una carcajada que se extendió por la mesa. Antes de que Korra pudiera decir algo más, sintió que un par de manos fuertes la levantaban de Aquela y la arrojaban al aire. La pura sensación de vuelo la hizo reír sin pensar. Cuando volvió a bajar, ese mismo par de manos la atrapó. ¿Qué? ¿No recibo un saludo de mi nieta favorita?, le preguntó una voz familiar. Giró la cabeza y miró quién la sostenía. Su rostro se abrió en una gran sonrisa. Su cabello podría no ser tan blanco como la nieve que ella recordaba y su barba podría no ser tan larga, y en realidad no tan caída, pero sabía que esa sonrisa y esos ojos brillantes y humorísticos pertenecían a una sola persona. Abuelo Sokka, dijo emocionada, una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Dándose la vuelta, se abalanzó sobre él y él la recibió, abrazándola con la misma fuerza. Tú eres el que envió a Aquela. Él la apartó del abrazo para que pudieran mirarse a los ojos. No envió a Aquela a hacer nada, Korra. Se fue solo e Hiro lo siguió, explicó como siempre lo hacía. ¿Por qué no viniste? Él sonrió. Si lo hubiera hecho, no habría sido capaz de lanzarte por los aires ahora, ¿verdad? Ella no podía estar en desacuerdo con ese sentimiento. Miró a su alrededor y pasó por encima de sus hombros, buscando a la otra persona. La abuela Suki también está aquí. Sacudió la cabeza. No, no lo está. Asistió a la última fiesta aquí y está un poco agotada por todo. Podía entender por qué su abuela no estaba allí, pero el razonamiento todavía le resultaba un poco extraño. Espera, entonces hay más bodas aquí. Tanto Sokka como Hiro se rieron de eso. El mundo de los espíritus es muy misterioso, pero también lo es el amor, le dijo el dragón del oeste mientras su abuelo la sentaba a la mesa. Sírvete un poco de té y pasteles. Él le entregó un trozo y ella tomó.
Son pasteles de alcohol, así que no subirás de peso, se rió entre dientes y luego se dio unas palmaditas en su barriga redonda, por supuesto, tampoco perderás nada. Y solías tener a todas las damas persiguiéndote también, dijo Sokka con un movimiento de cabeza. Korra soltó una risita cuando los dos ancianos se rieron, su risa era contagiosa. Esta parte del mundo de los espíritus no da tanto miedo, decidió. Aquí se sentía segura. Cuando un espíritu apartó el pastel grande para conseguir un trozo, vio un objeto que no había visto antes, pero lo reconoció al instante. Mi tetera. Gritó, señalando la tetera vieja y desgastada sobre la mesa. Así es. Fue tuyo hace mucho, mucho tiempo, asintió Hiro mientras tomaba la tetera en la mano. Cuando eras Avatar One, lo usabas para llevar el espíritu de la luz, Raava, hasta que los dos se convirtieron en uno. Es mi cosa favorita que encontré aquí. Le sirvió una taza de té. ¿Sabes? Cuando haces té en él, aún puedes saborear un poco de luz en cada taza. Miró la taza llena de té y luego lo miró a él. ¿En realidad? Ella preguntó. Él asintió. Aquel Aizoka también. Es verdad, dijo su abuelo. Debes intentarlo, Korra. Así que tomó la taza y bebió el té. Encontró que el té era sabroso y, sin embargo, también puro, de alguna manera. Le gustó y tomó otro sorbo. Mientras ese segundo sorbo bajaba por su garganta y llegaba a su barriga, lo disfrutó más. Hinora solo podía mirar con asombro cuando Furryfoot voló a través de un agujero en la torre y cayó al suelo de la biblioteca. Bajó con cautela, pensando que la gravedad sería normal y dado que técnicamente estaba boca abajo, volvería a caer al suelo. Pero después de un segundo de tocar el suelo y no caerse, se relajó. Seguía olvidando que estaba en el mundo de los espíritus. Pero su sensación de alivio fue anulada por la maravilla de todos los libros que estaba mirando en este momento. ¡Wow! Podría quedarme aquí para siempre, leyendo, dijo en voz alta, dando unos pasos hacia adelante. Una sombra cayó sobre sus ojos. Luego, una lechuza gigante aterrizó justo frente a ella con una ráfaga de viento. El último humano que dijo eso todavía está aquí, declaró, mirándola con irritación y enojo. Para cualquier otra persona, eso probablemente no habría tenido ningún tipo de sentido. Pero Hinora había escuchado las historias de su familia y también las había leído. Una mirada de horror cayó sobre ella cuando se dio cuenta de quién estaba hablando el espíritu. Profesor Zei. Miró a su alrededor en busca de cualquier señal de un cuerpo, pero no vio nada. No sabía si eso era algo bueno o no. Pero sí significaba que el espíritu del búho frente a ella era el mismo Wan Shiton. La lechuza en cuestión la miró fijamente. Veo que tienes algún conocimiento del pasado, así que debes saber que los humanos ya no están permitidos en mi biblioteca. Él inclinó la cabeza para mirarla de cerca. Salir. Mientras Furryfoot voló hacia atrás para esconderse detrás de una columna cercana, Hinora no se movió de su lugar. Miró directamente a la lechuza. Pensé que cualquiera podría venir si te traían nuevos conocimientos. Ella le preguntó. Esas son las viejas reglas. Además, ¿qué tiene que enseñarle una niña pequeña a Wan Shiton, él que sabe 10.000 cosas? La arrogancia que prácticamente sangraba de esa oración fue suficiente para que a cualquiera no le gustara la lechuza. Pero no iba a renunciar a la oportunidad de leer en la biblioteca. Bueno, desde que has estado en el mundo de los espíritus, los humanos han inventado la radio, declaró con aire de suficiencia, cruzando los brazos sobre el pecho. Sí, soy muy consciente de la radio. ¿Pero sabes cómo funciona? Por supuesto que sí. El espíritu se quebró. Hay una caja, y dentro de la caja hay un hombrecito que canta y toca instrumentos musicales. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo, casi sin creer lo que acababa de escuchar. Esa era una respuesta que esperaría de Ikkyo Meilo, o incluso de un niño por gritar en voz alta. No de un espíritu de búho que trató de recolectar todo lo que pudo. Ella sintió que era su deber corregirlo y eso sería lo que haría. En realidad, cuando hablamos, nuestras voces producen ondas de sonido. La radio toma esas ondas de sonido y las convierte en energía electromagnética que se transmite a través del espectro. No sabía si la lechuza estaba irritada, pero ciertamente sonó así cuando la interrumpió. Está bien, suficiente. No sabía esto. Aparentemente, me han dado información errónea sobre la existencia de hombres diminutos en cajas. Giró la cabeza para mirar a un zorro cercano, que inclinó la cabeza avergonzado y retrocedió mientras gemía con el mismo tipo de vergüenza. Aún así, no estoy interesado en esa basura humana.
Ahora, vete. Si eso no iba a ayudarla, tendría que ir con una táctica diferente. Afortunadamente, dado que leyó las historias, tenía la correcta para usar. Mi abuelo era el avatar, y vine al mundo de los espíritus con el nuevo avatar para encontrar los portales espirituales. Pensaría que querrías ayudarme. ¿Viniste con el avatar, eh? Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Declaró, su actitud tomando un tono completamente diferente. Bien, puedes mirar a tu alrededor. Pero no rompas nada, lo sabré, agregó, inclinándose para dar más énfasis. Echó la cabeza hacia atrás y miró hacia la biblioteca. Gritó una vez, un sonido que reverberó a través de sus huesos y viajó hasta las profundidades del lugar. Una vez que ululó, abrió sus alas y se fue volando, desapareciendo en las sombras de arriba. Ella podría haberlo visto volar, pero había cosas importantes que hacer. Vamos, Furryfoot, tenemos que darnos prisa. Llamó a su espíritu amigo. Ahora, no hay necesidad de apresurarse, dijo una voz amable y anciana a un lado. Se volvió hacia la voz y vio a un anciano caminando hacia ella. Su pelo blanco y su barba estaban bien peinados, pero la ropa que vestía estaba pasada de moda, como realmente pasada de moda. Pero se parecía lo suficiente a un ser humano como para pensar que en realidad lo era. Eso significaba que solo podía ser uno antes. ¿Profesor Zei? Ella preguntó. Se rió de eso. No creo que haya sido profesor por mucho tiempo ahora. Pero soy Zei. ¿Has oído hablar de mí? Ella asintió. Por supuesto que sí, de mi gran. Ella y los demás pensaron que habías muerto. Gran siempre había estado tan triste que nunca pudieron rescatar al profesor de la biblioteca. Pero el profesor solo le sonrió. No morí. Ese joven, Naruto, me salvó la vida cuando impidió que Wai Shiton enterrara a la biblioteca en el desierto. Después de que el avatar y sus amigos se fueron, me convertí en el asistente personal de Wai Shiton y, me atrevo a decir, su amigo. Una mirada de perplejidad apareció en su rostro y la miró de nuevo. Conozco a tu, gran, ¿verdad? Por supuesto que sí, y mi abuelo también. Eran Katara y Avatar. La perplejidad se desvaneció y la sonrisa volvió, esta vez mucho más brillante. Qué bueno saberlo. Dijo con total alegría. Luego se puso un poco más serio. Ahora, a trabajar, declaró. ¿Para qué estás aquí? Hinora estaba un poco desprevenida por sus constantes cambios de humor. Casi la hizo olvidar lo que estaba haciendo. ¿Algún libro sobre los portales espirituales? ¿Tienes esos? Su sonrisa volvió. Eso es lo que hacemos. Si me sigues, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la biblioteca. Ella lo siguió sin perder el ritmo. Lugar. Konoha. Hiro se sentó contra el árbol, mirando a la nada en general. Había estado comiendo dango en un momento, pero ahora solo estaba masticando el palo. Esta mañana se despertó decidido a ir a hablar con su abuela. Pero como de costumbre, se apagó cuando llegó a su puerta y terminó alejándose. No podría estar más avergonzado de sí mismo si lo intentara. Vamos, Hiro, se dijo a sí mismo, tienes que hacer algo al respecto. Hola, Hiro. Escuchó la voz de Arashi llamándolo. Era un kunai que atravesaba el estado de sentimiento en el que se encontraba. Se tambaleó hasta adoptar una posición sentada real. Estoy aquí, Arashi, gritó. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde más estaría? Espera, probablemente debería averiguar dónde está exactamente, se dijo a sí mismo. ¿Dónde estás? Estoy en la puerta principal mirando el patio que tiene tu clan. Es bastante ostentoso en su grandeza. No pudo evitar reírse ante la declaración contundente. A veces él también pensaba eso. Solo camine a través de él y gire a la izquierda y luego a la derecha. Debería poder encontrarme. Esperó a que el pelirrojo teñido se acercara. Apareció un minuto después. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dónde estabas, hombre? Preguntó confundido. Arashi lo miró fijamente. La hora habitual de reunión con Rin Sensei en el lugar habitual, dijo, dejando cada palabra perfectamente clara. ¿Lo mismo que hacemos todos los días aquí en el pueblo? Al principio no entendía las palabras. Entonces lo hizo y la realización lo golpeó como un martillo. Se levantó presa del pánico. Oh, Kami, ayúdame, me olvidé de eso. Eso no fue bueno. Eso realmente no fue bueno. La última vez que uno de ellos hizo eso, se vieron obligados a prometer que no volverían a hacerlo mientras Rin Sensei los sostenía del pie mientras estaba de pie en el monumento Hokage.
Y eso fue antes de que los obligaran a correr 10 vueltas alrededor del pueblo a toda velocidad y se les prohibiera la entrada a la casa de Rowley durante la mayor parte de 2 semanas, que fue la peor parte de todas. Arashi suspiró y lo detuvo antes de que pudiera entrar en pánico. Relájate, Hiro. Está bien. Sensei tampoco estaba en el lugar de reunión. Se detuvo y lo miró. Ella no lo era. Eso fue completamente inaudito. Ella siempre había sido la primera allí, cada vez. No lo estaba, confirmó la pelirroja teñida. Tsukiko y yo recorrimos el complejo de ataque para encontrarla, pero ella estaba en una reunión con su hermano. Nos dijeron que teníamos toda la semana libre. Su aliento se escapó hacia el exterior en alivio. Entonces escuchó las palabras que dijo Arashi. Espera, ¿toda la semana libre? Sí, dijo Arashi con un breve asentimiento. De hecho, se tambaleó un poco. Bueno, ¿qué vamos a hacer durante toda una semana? Su compañero de equipo se encogió de hombros. Lo que sea que hayamos estado haciendo la última vez que tuvimos un día libre, supongo. Nunca antes habíamos tenido un día libre. Recordaba con bastante claridad cómo los arrastraron para entrenar el fin de semana. Él y Tsukiko se habían quejado todo el camino hasta el punto de encuentro, solo para callarse rápidamente cuando Rin Sensei les dio entrenamiento adicional como castigo. Curiosamente, Arashi había sido el único que no se quejó. De hecho, lo hizo como si fuera normal. Arashi lo miró y luego miró alrededor del pequeño jardín en el que estaban parados. ¿Qué estabas haciendo? Era una pregunta que sonaba inocente, pero por alguna razón, Hiro se puso un poco a la defensiva. Nada, simplemente tirado por ahí, dijo. Pero eso solo lo hizo mirar a su compañero de equipo con una mirada extraña. Nunca eres de los que se quedan tirados, Hiro. Eres el que siempre tiene que estar haciendo algo. Era como si su compañero de equipo Irga no pudiera soportar no hacer nada y tuviera que mantener sus manos ocupadas siempre que estuviera entrenando o haciendo misiones. Bueno, estaba comiendo. Eso tenía que contar para algo, pensó. ¿Estás ahora? No, admitió después de un momento de silencio. Ajá, dijo la pelirroja teñida. Volvió a mirar a su compañero de equipo, tratando de encontrar algo que le dijera lo que estaba pasando. ¿Estás bien, Hiro? ¿Por qué no lo estaría? Incluso cuando hizo la pregunta, sonó lo suficientemente a la defensiva como para justificar más preguntas. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. Siguió mirando a Hiro, asimilando todo lo que estaba viendo. Su compañero de equipo no podía sostener su mirada, sus ojos vagaban por todo el lugar. Sus manos temblaban como si quisieran estar haciendo algo en lugar de simplemente estar de pie a su lado. También parecía que no había estado durmiendo mucho. Todo esto le dijo a Arashi que no estaba bien. Eso significaba que solo podía ser una cosa lo que le estaba afectando. ¿Sigues pensando en lo que pasó en la Tierra de la Primavera? Sus ojos se dispararon directamente hacia él y permanecieron bloqueados allí. Podría haberlo negado. De hecho, él quería. Pero lo que salió de su boca fue: ¿cómo podrías no serlo? Lo que vieron fue horrible y fue un vistazo de lo que había allí. Un vistazo. Pero Arashi no lo miró por ser débil o incluso por pensar en lo que vieron. Todo lo que hizo fue colocar una mano reconfortante sobre su hombro y dijo: no eres el único que todavía está pensando en lo que pasó. Si bien eso fue un poco reconfortante, solo le dijo a Hiro que Tsukiko estaba teniendo el mismo problema que él. Arashi parecía estar tan tranquilo y firme como una roca. Si hubiera sido otra persona, podría haber sido molesto. Pero con él, en realidad se sentía reconfortante. Se calmó un poco y comenzó a pensar en la hora. Tal vez lo que él necesitaba, lo que necesitaba todo el equipo, era tiempo de unión por encima de la comida. Eso siempre funcionó en su opinión. Abrió la boca para expresar esa opinión cuando ambos escucharon a su abuela hablar detrás de él, Hiro. Ambos se volvieron hacia la dirección de su voz. Estaba de pie en la pasarela, vestida con uno de sus kimonos habituales. Si vio que Arashi estaba allí, no lo reconoció en absoluto. Ella solo tenía ojos para él y eso lo ponía nervioso. ¿Sí, abuela? Preguntó. Sígueme. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Se giró para mirar a Arashi por última vez y le dio una sonrisa de disculpa. El pelirrojo teñido sonrió y lo despidió sin decirle una palabra. Fue tras su abuela, dejando atrás a su amigo en el pequeño jardín. No caminó directamente hasta el lado de su abuela, sino que permaneció a la vista de su espalda.
Lo condujo de vuelta a sus habitaciones personales, abrió la puerta y entró sin mirar atrás para ver si entraba. No tenía por qué hacerlo. Cuando el jefe del clan le ordenaba a alguien del clan que hiciera algo, lo hacían. Siéntate, le ordenó. No señaló ninguna silla en la habitación, no había ninguna, y no señaló el suelo. Pero se arrodilló en el suelo, acomodándose en la posición tradicional. La habitación era un salón muy formal. Todo estaba donde debía estar. Había una pantalla que se abría al jardín privado de su abuela y sabía que la otra pantalla cerrada conducía a su habitación privada. Hasta donde él sabía, nadie había estado nunca en esa habitación. Ella se sentó frente a él, más cómoda sentada sobre sus rodillas de lo que él jamás lo estaría. Ella lo miró fijamente con atención en sus ojos, poniéndolo nervioso. Su nerviosismo crecía con cada segundo que pasaba, mientras ella lo miraba fijamente. Finalmente, no pudo más y espetó. ¿Necesitas algo de mí, abuela? Ella arqueó una ceja hacia él, dándole una mirada ligeramente amenazadora. Tú eres el que ha estado afuera de mi puerta desde que regresaste, le dijo. Creo que quieres algo de mí. Sus palabras fueron agudas y lo hicieron estremecerse involuntariamente. Oh, cierto. Supongo que eso es cierto. Si era posible, esa ceja se volvió aún más amenazante. ¿Adivina? Ella preguntó. Ay. Pensó casi en pánico. Olvidó que a ella no le gustaba la indecisión de los miembros del clan, más aún de él. Quiero decir, respiró hondo, muy profundo para calmarse porque realmente lo necesitaba, quería hablar con alguien. Hay muchas personas en el clan con las que puedes hablar. Lo sé, pero quería hablar con mi familia real. Siempre hubo una diferencia entre el clan y su familia. El clan era todo el mundo. La familia eran sus padres, Tsume y sus padres, y su abuela. Y dijiste que mis padres se irían por un tiempo. Así que pensaste que también podrías hablar conmigo, terminó por él. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Él no le dijo nada a ella. El silencio comenzó a extenderse y convertirse en un sentido incómodo de la palabra. Ni siquiera la miraba a los ojos, sino que miraba al suelo. Hiro, te estoy esperando, dijo aguda y severamente. Hizo una mueca ante la voz que cortó sus oídos. Fue duro pero cierto. Así que se obligó a mirarla. Por favor, no te enojes, dijo de inmediato. ¿Por qué estaría enojado? Tragó aire y dijo. Porque lo que podría decir podría hacerte enojar. Ella no dijo nada de inmediato, lo que lo puso aún más nervioso. Ella se sentó allí, con los ojos cerrados. Cuando se abrieron, ella lo miró directamente. ¿Y por qué me haría enojar? Le preguntó con voz tranquila. Tomó un respiro profundo. Nunca pensó que llegaría este día. Pero estaba aquí y no había nada que pudiera hacer para evitarlo ahora. Abuela, a veces me asustas muchísimo. Ella no reaccionó. Ella no hizo más que un solo dedo. Ella solo lo miró fijamente. Su nerviosismo volvió y estaba considerando seriamente huir de la habitación. Te asusto, dijo finalmente, su voz no era del todo severa. Más bien, era suave. Esa era una voz que nunca había oído usar a su abuela. Era nuevo, era raro, y no sabía qué hacer con él. Así que simplemente optó por la respuesta básica. Sí. ¿Cómo es eso? Ella preguntó. Eso, podría responder. Solo había un problema. No quería. Tenía la sensación de que si lo hacía, se metería en más problemas. Pero ella había preguntado y cuando el jefe del clan preguntó, lo mejor para él era responder. Siempre te ves como si hubiera hecho algo mal cuando tartamudeo, tropiezo o arruino mis palabras. Siempre tienes esa mirada en tus ojos que me hace pensar que crees que sabes todo sobre mí y que podrías acabar conmigo. Justo en ese momento. Además, he oído lo que sucedió cuando te hiciste cargo del clan y los ancianos se opusieron a tus retinas. Y eso fue solo el comienzo de lo que tenía que decir. Salió todo en un solo suspiro. Enumeró todo lo que ella logró hacer que lo asustó e intimidó. Y aunque fue un alivio sacar todo eso de su pecho, también estaba teniendo un pequeño ataque de pánico por contarle todo esto a su abuela. Solo sabía que al final, su padre volvería a casa y lo encontraría en una tumba con la cabeza separada del cuerpo. Eso podría haber sido el pánico hablando en lugar de él. Cuando finalmente estuvo abajo, ella simplemente hizo una pregunta. ¿Eso es todo? Aquí viene, pensó, preparándose mentalmente para su muerte. Sí. Bueno. Ella se puso de pie y él se acercó por instinto.
Pero el sonido de sus pies, por suaves que hayan sido, no se acercó a él. Abrió los ojos y vio que ella caminaba hacia su escritorio, una pequeña cosa que pertenecía a la habitación y, por lo tanto, se podía usar cuando estaba arrodillada en la posición adecuada para sentarse. ¿Por qué ella va allí? Él se preguntó. ¿No se suponía que ella lo estaba matando en este momento? En cambio, ella estaba buscando algo. No tardó en volver y sentarse de nuevo. Toma, dijo ella, ofreciéndole una foto. Toma esto. Lo hizo, pero todavía no sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué estoy tomando? Preguntó mientras su agarre dejaba la imagen. No era un cuadro grande, capaz de caber en la palma de su mano, y no tenía marco. Míralo. Dime lo que ves. Bajó la mirada a la imagen, asimilando los detalles. Estaba mirando a una chica joven. Podía decir que era única con solo mirar el cabello y los ojos, pero también había algo familiar en ella. No estaba segura y apenas podía mirar hacia dónde apuntaba la cámara. En cambio, parecía estar mirando al suelo y jugando con sus dedos. Llevaba ropa formal y le quedaba bien, pero solo las usaba para cubrir su cuerpo. Ella no se mantuvo con ningún tipo de confianza. Era una persona tímida y de aspecto nervioso. Mientras continuaba mirando, supo que había algo familiar en la chica de la foto, pero no podía ubicarlo. Se preguntó si debería preguntar cuántos años tenía la imagen. Estuvo casi tentado, pero también tenía la sensación de que fallaría en cualquier tipo de prueba por la que su abuela lo pusiera. Al pensar en su abuela, se quedó inmóvil. Volvió a mirar el rostro de la chica, esos ojos color lavanda claro. No puede ser, pensó para sí mismo. Sin embargo, la evidencia estaba justo frente a él. Volvió a mirar a su abuela. ¿Este eres tú? Preguntó, mirando esos mismos ojos. No podía creerlo, pero era cierto. Ella solo asintió. Sí. Eso es lo que yo era, cuando era un niño. Volvió a mirar la foto, a ese niño tímido y nervioso. Pero este no puede ser tú. ¿Por qué no puede? Ella le preguntó. Él lo levantó para que ella lo viera. Está nerviosa, asustada e incapaz de mirar directamente a la cámara. Parece que preferiría estar en otro lugar que allí. Ella asintió. Eso es cierto. Ella extendió la mano y tomó la foto de él. Yo era una persona diferente cuando era más joven, una persona muy diferente. Tenía poca o ninguna confianza en mis habilidades o en mi papel en el clan. Tenía un tartamudeo que no desaparecía. Me consideraba un fracaso. Pero después me convertí en una kunoichi, me di cuenta de que podía ser mejor y que tenía que trabajar para ello. Y lo hice. Me cambié y mejoré con lo que ya tenía. No podía darme el lujo de dejar que ninguna debilidad que tenía se apoderara de mí. De mí cuando estalló la guerra. Me volví duro, despiadado. Pero siempre recordé de dónde venía. Tocó la imagen con un solo dedo. Así es como lo recuerdo. ¿Y sabes algo más, Hiro? Él no respondió de inmediato, demasiado embelesado por lo que ella le estaba diciendo. Cuando finalmente respondió, fue vacilante. ¿No? Ella sonrió. Era una sonrisa amable, que pensó que era una sorpresa de ella. Cuando te miro, veo mucho de mí mismo cuando era joven. El silencio llenó la habitación cuando escuchó eso. Realmente no podía comprenderlo. Su abuela severa e inflexible no solo admitió que solía ser completamente diferente en actitud y emociones, sino que ahora él se lo recordaba. Una segunda área seca de su mente notó que esa debe haber sido la razón por la que ella le dio la chaqueta que ahora usaba. Pero eso no era mucha preocupación para él. Lo preocupante era cómo había cambiado. ¿Cómo pasó? ¿Qué te hizo ser tan diferente? La sonrisa se desvaneció un poco pero aún permanecía en sus labios. De la misma manera que lo hiciste tú, con alguien ayudándome. Eso fue algo extraño de decir. Luego lo pensó bien y le vinieron dos recuerdos. La primera fue sobre cómo Arashi lo arrastró por las partes más sórdidas de la aldea. El segundo fue de Arashi conociendo a su abuela por primera vez. Ese no había sido un encuentro agradable para nadie. En todo caso, había sido incómodo al principio y peligroso al final. Cuando Arashi decidió irse, parecía que la abuela de Hiro quería matarlo. Entendió por qué de una manera vaga en ese entonces y ahora, realmente lo sabía. ¿Naruto Uzumaki? Preguntó. Ella volvió a asentir con la cabeza. Sí. Lo más extraño sucedió a continuación. En realidad parecía un poco avergonzada. Estaba enamorado de él cuando era joven. Él era todo lo que quería ser.
Realmente no me vio hasta que ambos nos convertimos en Genin y cuando me tambaleé durante los exámenes de Chunin, él fue quien me alentó. Seguir gritando. ¿Gritando? Repitió mentalmente. La idea de Arashi gritando alentadoramente no me vino a la mente. Era más probable que usara el sarcasmo y cuando se trataba de alentar, estaba más inclinado a usar la acción. Realmente solo había visto gritar al pelirrojo teñido cuando quería expresar su punto de vista. Fue entonces cuando lo golpeó. Esperabas que Arashi fuera como su abuelo. Sí, admitió sin vergüenza en su voz, aunque había un comienzo de ceño fruncido alrededor de sus ojos. Pero desaparecieron casi tan pronto como aparecieron. Pero estoy dispuesto a mirar más allá de eso ahora. Arashi es su propio hombre. Le costaba creer que ese fuera el caso. Recuerda claramente que cuando Arashi y Tsukiko lo recogieron el primer día que Arashi se había teñido el cabello de rojo, parecía que la abuela quería desjarretarlo en el acto. Creo que nos hemos desviado aquí. El ceño se desvaneció. Ciertamente lo hemos hecho. Eres lo que yo fui una vez, Hiro. Si soy duro contigo, si te asusto, o si te sientes incómodo por mi culpa, es porque no quiero que te atasques en lo que esos mismos sentimientos de insuficiencia y nerviosismo paralizante. Si quieres hablar de algo y tus padres no están aquí, aquí estoy yo. Una mirada amable cruzó su rostro mientras lo miraba. Soy tu abuela. Siempre estaré aquí para ti. Mientras esas palabras se filtraban por sus oídos, encontró un sentimiento en su pecho. Era una sensación de alegría y alivio. No era una mujer aterradora que mataría de un vistazo. Ella era familia y podía ayudarlo. Dejó escapar un suspiro y dijo, me gustaría hablar de algo contigo, abuela. Ella le sonrió. ¿De qué te gustaría hablar, Hiro? Lo que vimos en la Tierra de la Primavera. Ubicación. El mundo de los espíritus. Mientras Korra alimentaba al pájaro dragón bebé, estaba viendo probablemente la cosa más extraña que jamás había visto. Una combinación de Paisho entre un humano y un espíritu en forma de loto. Ella se sentó a un lado y su abuelo al otro, ambos miraban el partido. Dicen que el juego de Paisho fue inventado por los espíritus, explicó Hiro a Korra, aunque algunos de ellos no parecen entenderlo muy bien. Miró deliberadamente a su oponente. Solo espera. Estoy pensando, respondió el espíritu del loto, sonando como un anciano mientras se rascaba la cabeza. Como pueden ver, es un juego que requiere mucha paciencia. Pero el tiempo no significa mucho para nosotros aquí. El abuelo de Korra se rió entre dientes. Me parece divertido que seas tú el que predica sobre la paciencia, Hiro, cuando eres el que juega como un dragón en la caza. El dragón del oeste le devolvió la sonrisa y dijo, he jugado contra ti, Sokka. Juegas al Paisho como un lobo al acecho. Y tardas demasiado en hacerlo. Todavía más rápido que él, dijo, mirando al espíritu. No me apresuren, les dijo el espíritu molesto a ambos. Korra solo podía ver cómo todo esto continuaba y estaba a un paso de reírse. Trató de no hacerlo cuando miró a Hiro y preguntó, ¿cuánto tiempo has vivido aquí? Oh, he estado aquí durante muchos años. Siempre había disfrutado de la compañía de los espíritus, así que cuando terminé mi trabajo en el mundo material, decidí dejar mi cuerpo atrás y venir al mundo de los espíritus. Puede ser un lugar maravilloso, y he hecho tantos amigos. Mientras hablaba, volvió la cabeza y brindó por los recién casados, quienes levantaron sus copas en respuesta a él. Ella solo podía mirarlo con sorpresa y una pequeña cantidad de miedo. Había hecho amigos aquí. ¿Cómo podría? Los espíritus que había conocido aquí habían sido groseros y malos con ella. Ni siquiera la ayudaron. En cambio, la hicieron sentir completamente sola. ¿Cómo podría tener amigos aquí? Ella preguntó. Ella no tenía ninguno aquí. Tanto Hiro como Sokka notaron la expresión de su rostro, pero fue Hiro quien preguntó. Korra, ¿qué pasa? Ella lo miró, con lágrimas colgando en el rabillo de sus ojos. Vine aquí con mi amiga, pero la perdí y ahora estoy solo. No estás sola, Korra, está bien. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. Sus miedos, su ira y su incertidumbre por todo lo que había sucedido aquí estallaron en una rabieta. No. No está bien. Hinora se ha ido y necesito encontrarla. Está perdida y tenemos que irnos a casa. No me gusta el mundo de los espíritus, no quiero estar más aquí. La tormenta se oscureció alrededor de la montaña y se extendió por el cielo y el espíritu del loto se marchitó. Pero ella no vio nada de eso. Estaba demasiado ocupada gritando de frustración.
Y como estaba gritando, no se dio cuenta de que los otros espíritus se habían oscurecido y comenzaban a atacarse unos a otros. ¿Le dijiste algo? La novia exigió del marido. Yo. Él respondió. Tú eres el que tiene la boca grande. Korra siguió gritando y lo hizo. Pero mientras continuaba, sintió unas manos fuertes y suaves sobre sus hombros. Fue girada y aplastada contra el pecho de su abuelo, al que se aferró sin pensarlo 2 veces. SSH, 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 le susurró su abuelo para consolarla. Está bien, Korra. Estás bien. Estoy aquí. El abuelo está aquí. Sus suaves y gentiles palabras la tranquilizaron y ella comenzó a calmarse. Korra, por favor, mira lo que les estás haciendo a todos. Hiro le susurró al oído. Pero yo no hice nada. Ella protestó. Todo lo que ella quería hacer era irse a casa. Pero luego su abuelo le dio la espalda y vio a todos los espíritus gruñendo y discutiendo entre ellos. Ella se sorprendió al verlo e inmediatamente se sintió culpable por eso. ¿Yo lo hice? Ella preguntó. En el mundo de los espíritus, tus emociones se vuelven tu realidad. Especialmente para el avatar, porque eres el puente entre los dos mundos, le explicó. Debes tratar de mantenerte positivo. Extendió la mano y le limpió una lágrima de la cara que ella no sabía que tenía. Sintió que los brazos de su abuelo la soltaban. Empezó a entrar en pánico, pero se dio cuenta de que él no se había ido, solo retrocedió. Esto fue obra de ella. Tenía que ser ella quien lo arreglara. Se olió todas las lágrimas que le quedaban y se enfrentó a los espíritus en la mesa nupcial. Lo siento, les dijo a todos con una inclinación de cabeza. Ella quiso decir cada palabra. Todos los espíritus se detuvieron al escuchar la disculpa. Se quedaron allí por un segundo que pareció mucho más de lo que debería haber sido. Luego, su color volvió a la normalidad y las nubes oscuras se desvanecieron. Era como si nada hubiera cambiado. Allí, ¿ves? ¿Puedo hacer que el sol brille? Preguntó ella, simplemente mirándolo todo. Ciertamente lo hiciste, hermosa niña, dijo Sokka con una mirada orgullosa en su rostro. Incluso en el mundo material, encontrarás que si buscas la luz, a menudo puedes encontrarla, le explicó Hiro. Pero si buscas la oscuridad, su rostro se volvió serio, eso es todo lo que verás. Estoy buscando a mi amiga. La quiero aquí ahora. Cerró los ojos y juntó las manos, rezando mucho para que apareciera Hinora. Pero cuando abrió los ojos y miró a su alrededor, su amiga no estaba allí. ¿Por qué no salió como el sol? El anciano parecía triste por ella. Me temo que encontrarla no será tan fácil. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? A veces, la mejor manera de resolver tus propios problemas es ayudar a otra persona. Miró al pájaro dragón bebé. Este pequeño necesita irse a casa también. Sostuvo su mano y el pequeño espíritu saltó sobre ella. Luego se lo tendió para que ella lo tomara de nuevo. Tal vez si lo ayudas a encontrar a sus amigos, podrás encontrar a los tuyos. Lo llevaré a casa. Ella prometió al instante. Luego se quedó perpleja y preguntó, ¿a dónde voy? Sokka no pudo evitar reírse de eso. ¿Ella obtiene eso de Miodean? El nido del pájaro dragón está ubicado allí, explicó Hiro, señalando la montaña en el fondo, en la cima del pico hay brillo. Korra miró a la montaña oscura y amenazante. Ella no pudo evitar tragar saliva. Hinora siguió revisando los libros en la sección a la que la había llevado el profesor Zei. El anciano estaba cerca, tratando de hacer algo cuando en realidad no estaba haciendo nada, retocando los libros para asegurarse de que estuvieran en el lugar correcto. Ella no le prestó mucha atención, eligiendo concentrarse en los libros. Pero no fueron de mucha ayuda. Uf, tampoco está aquí. Declaró mientras dejaba otro libro. No te preocupes, dijo el anciano, mirándola. Ellos están aquí. Ella lo miró y se preguntó si todo este tiempo en la biblioteca había vuelto al anciano un poco senil. Él había dicho que la llevaría a los libros de los portales espirituales, pero ella no había encontrado nada. Tengo que encontrar los portales. Probablemente Korra me esté esperando allí ahora mismo. El profesor la miró con una mirada curiosa. ¿Es importante esta Korra? Por supuesto que lo es. Ella es el avatar. Oh querido, comentó con una cara de sorpresa. Esto es motivo de preocupación. Entonces ayúdame ya. Pero lo hice. Pediste libros sobre los portales espirituales. Hizo un gesto hacia el pasillo con una mano ancha. Estos son todos los libros sobre los portales espirituales.
Está bien, definitivamente ha estado aquí abajo demasiado tiempo, decidió. Todos los libros que había sacado apenas tenían, si acaso, alguna mención a los portales espirituales. Necesitaba algo más concreto con lo que trabajar. Tal vez si tuviera un mapa, podría ir desde allí. Miró a Fei, abriendo la boca a medias. Pero luego la cerró. Probablemente la llevaría más adentro de la biblioteca sin un solo resultado. Vio a uno de los espíritus zorro cerca, mirando una selección de libros. Disculpe, le gritó, llamando su atención, necesito encontrar un mapa que muestre dónde están los portales espirituales, ¿podría ayudarme? Se alejó de los libros que había estado revisando y desapareció por el pasillo, casi desapareciendo en la oscuridad. Antes de que pudiera preocuparse de que la dejara como una broma, regresó con un libro que colocó a sus pies. Se sentó y abrió el libro, leyendo el contenido de la primera página mientras el zorro y Furryfoot la vigilaban. Gracias, esto es todo. Finalmente declaró, dándole al zorro un rasguño debajo de la línea de la mandíbula. Aceptó el gesto con un golpe de cola antes de alejarse. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Preguntó el profesor Zei, acercándose al pequeño grupo. No sé, todavía no he abierto el libro, le dijo exasperada. Deberías hacer eso entonces. Puso los ojos en blanco y abrió el libro. Siguió pasando las páginas hasta que se encontró con una página que tenía una imagen de lo que Korra le había descrito. El árbol del tiempo. Ella exclamó. Ahí es donde el Avatar One encarceló a Baatu. Sí, ese parece ser el lugar, dijo el anciano con un alegre asentimiento. Ella optó por ignorarlo y leer lo que había en el libro. Los ancianos creen que mientras los portales estén cerrados durante la convergencia armónica, Baatu permanecerá aprisionado y la batalla entre el bien y el mal no volverá a librarse. Pero, si ambos portales están abiertos, la energía espiritual se amplifica enormemente. Durante el convergencia armónica, esta energía será lo suficientemente grande como para permitir que Baatu se libere de sus ataduras, y el mundo material correrá nuevamente el riesgo de ser consumido por la oscuridad. Mientras leía, podía imaginarse al espíritu oscuro siendo liberado del árbol y sumergiendo al mundo en la oscuridad. Era un pensamiento escalofriante, uno que no querría que sucediera. Tenemos que advertir a Korra. ¿Se van tan pronto?, preguntó una voz que no había oído desde que había estado en el Polo Sur. La llevó a la entrada y vio a Unalaq y Wan Shiton parados allí. El profesor Zei los vio a los dos, sonrió ampliamente. Ah, jefe Unalaq, qué amable de su parte venir a visitarnos. Exclamó, comenzando a caminar hacia él. Pero Unalaq no le prestó atención, sino que se centró en Jinora. Cuando Wan Shiton me dijo que tenía un visitante, tuve que verlo con mis propios ojos. No puedo creer que Tenzin haya enviado a su hija aquí en lugar de venir él mismo. ¿Qué clase de padre es él? Mejor que tú, replicó ella, sin gustarle la cara que tenía. Este no era el jefe solemne y serio que había conocido en el sur. Tenía una sonrisa en su rostro que parecía ser a la vez engreída y zalamera. Fue realmente desagradable, pero no tan desagradable como ver a la lechuza parada a su lado. Wan Shiton, ¿cómo puedes ayudarlo? Unalaq ha demostrado ser un verdadero amigo de los espíritus, a diferencia del avatar, respondió la lechuza con altivez, como si estuviera hablando con un idiota que no podía comprender un hecho simple. No tenía una respuesta para eso y se estaba pateando a sí misma por usar el título de Korra. Así que se volvió hacia el jefe y le preguntó, ¿por qué querrías ayudar a escapar a Baatu? Él lo destruirá todo. No creas todo lo que lees, le dijo, con esa sonrisa petulante todavía en su rostro mientras comenzaba a caminar hacia ella. ¿Por qué no vienes conmigo, para que puedas hacer una investigación de primera mano? Ella supo solo por la forma en que él dijo esas palabras que tenían un significado siniestro. Ella se alejó de él, completamente decidida a correr y esconderse en la biblioteca. Pero entonces un par de manos gigantes agarraron sus hombros. Al principio, se sentían suaves y esponjosos, pero luego se endurecieron y pudo sentir las garras clavándose en su piel. Miró a quién pertenecían las garras, solo para ver un espíritu oscuro de pie sobre ella donde su amiga había estado hace solo un segundo. No le tomó mucho tiempo llegar a una horrible conclusión. Pie peludo. El espíritu solo gruñó al responder. Antes de que sucediera algo más, el profesor Zei habló. Vamos, todos. Esto ha ido demasiado lejos. Se acercó a Unalaq. Quítate de mi camino, viejo, le dijo el jefe, su rostro era una máscara de molestia. Unalaq, ella es solo una niña.
Turunalak sacó un delgado chorro de agua de su bolsa y cortó a Fei, cortándolo profundamente en el pecho. Hinora solo pudo ver con horror cómo el anciano que había pensado que se había perdido en su propio ático caía al suelo. «Profesor». Ella gritó. Pero él no se movió de donde había caído, ni siquiera cuando ella fue arrastrada. Korra había seguido a Hiro y su abuelo hasta la base de la montaña. Allí, parecía mucho más intimidante y aprensivo. Se cernía sobre ellos como un padre enojado mirando a un niño. «Esto da miedo», declaró Korra, acunando al pájaro dragón en sus brazos. Miró a su abuelo y a Hiro. «¿Vendrás conmigo?» Hiro se arrodilló a su lado. «Esto es algo que debes hacer por tu cuenta. Las personas que han estado viniendo al mundo de los espíritus últimamente han traído oscuridad e ira. Así que eso es lo que ves ahora. Pero tienes luz y paz dentro de ti. Si dejas puedes cambiar el mundo que te rodea». Ella realmente no entendió, pero asintió de cualquier manera. Él debe haber sentido su vacilación porque sonrió ampliamente y dijo: «Además, mira a este pequeño. Esta montaña es su hogar. Cuando lo conociste por primera vez, estabas asustado. Pero, ¿te parece aterrador ahora?» «No», dijo al instante. En todo caso, se sintió por haber aplastado al pájaro dragón. Muchas cosas que parecen amenazantes en la oscuridad se vuelven acogedoras cuando las iluminamos. Podía entender lo que él estaba tratando de decir, pero todavía estaba asustada por lo que le esperaba. Lo miró a él, a su abuelo e incluso a Akela. «¿Estás seguro de que no puedes venir conmigo?», les preguntó a todos. Hiro no le respondió, pero su abuelo sí. «Korra», dijo, arrodillándose para poder mirarla a los ojos, «sé que estás asustada. Pero es por eso que debes hacer esto sola». «¿Pero por qué?», ella le preguntó. «Llega un momento en la vida de cada persona en el que no tendrá a nadie a su lado y lo que se avecina parece ser algo con lo que nunca antes se había enfrentado. Ese es el momento en que te sentirás tan completamente asustado y solo que querrás dar un paso atrás y aléjate. Pero ese es también el momento en que encontrarás tu verdadero coraje». «¿En realidad?», preguntó, mirando a su abuelo. Él asintió. «Por eso Akela siempre camina sola». Miró al lobo a su lado, quien le devolvió la mirada de manera uniforme. Luego volvió a mirarlo. «¿Este o el espíritu?», preguntó, refiriéndose al espíritu de guerra al que rezaban los guerreros de las tribus agua. Él solo sonrió. «¿Hay alguna diferencia?». Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a moverse entre él y el lobo. Pero ambos mantuvieron la cara en blanco para que ella no supiera si estaba mintiendo o no. Su abuelo mantuvo la cara en blanco durante 1 o 2 minutos más antes de volver a ponerse serio. «Korra, ¿te consideras un lobo de Akela?». Ella asintió con la cabeza y dijo: «Sí». Sabía que, como Vender, debería rezarle a Tuila, los espíritus de la luna y el océano. Pero ella siempre se consideró a sí misma más una guerrera que una Vender y, en cambio, rezó a Akela. «Entonces debes aprender a caminar solo». Hizo un gesto hacia la montaña. «Ahí es donde puedes hacerlo». Volvió a mirar hacia la montaña. Tragó mucho aire de un trago, pero asintió de todos modos. «Está bien, puedo hacerlo». Su abuelo se arrodilló a su lado y le dio un abrazo. «Dale mi amor a Katara de mi parte cuando regreses. Nos volveremos a ver, Korra». Ella aceptó el abrazo. Cuando terminó, miró a Hiro, quien solo le sonrió. «Fue bueno conocerte. Ven a visitarme de nuevo, en esta vida o en la próxima». «Adiós», les dijo a todos. Miró al pájaro dragón y le dijo: «Está bien, es hora de que te vayas a casa». Caminó unos pasos por el sendero hacia la montaña. Pero una duda repentina cruzó su mente. Se preguntó si realmente podría hacer esto. ¿Y si ella no pudiera? Volvió a mirar a su abuelo Yairo, pero en su lugar recibió una sorpresa. De alguna manera, esos pocos pasos que había dado se habían extendido a millas. Apenas podía distinguirlos a los tres parados allí, con su abuelo e Hiro saludándola débilmente. Ella estaba sola. Volvió a mirar hacia la montaña, viéndolo todo con la tormenta retumbando y aullando en el aire a su alrededor. Estaba asustada, pero recordó lo que le había dicho su abuelo. «Akela camina sola», se repetía a sí misma. Luego pronunció las palabras de Hiro: «Luz y paz, luz y paz». Siguió repitiendo esas palabras mientras caminaba por el sendero, hacia la montaña. Con cada paso que daba, la montaña parecía oscurecerse. Pero ella siguió caminando hacia él. Tenía miedo, pero tenía que encontrar su valentía en ese sentimiento. Se creía una loba de Akela. Esta era su oportunidad de demostrarlo.
Pero mientras caminaba, vio que el camino no parecía cambiar. No quería mirar hacia atrás con miedo de no haber dado un solo paso. Incluso si no hubo ningún cambio en el aspecto del camino, siguió adelante. Miró al espíritu del pájaro dragón, para ver si se sentía diferente acerca de hacia dónde se dirigía ahora. No la miró, prefirió mirar directamente al frente. Deseaba poder encontrar algún tipo de consuelo en eso, tener confianza y saber a dónde ibas. Pero ella no sabía a dónde iba. Todo lo que estaba haciendo era seguir el camino. El miedo comenzó a apoderarse de sus entrañas, pero siguió caminando. El miedo de no saber lo que estaba haciendo comenzó a aparecer sigilosamente a pesar de que trató de ignorarlo. Pero cuando llegó a una pequeña plataforma en el camino, se detuvo. 3 espíritus oscuros parecidos a perros bloquearon el camino frente a ella. Giraron sus ardientes ojos amarillos hacia ella cuando apareció a la vista. Sus mandíbulas comenzaron a temblar al verla, haciendo que sus gigantescos colmillos parecieran mucho más grandes. Acecharon hacia ella como si fuera una presa y estuvieran cazando. Pero cuando estaban a su alrededor, no la atacaban. En su lugar, olfatearon y gruñeron, esperando que ella diera el primer paso. Korra los miró a todos con cansancio, ese miedo aún en lo profundo de su estómago. No te tengo miedo, declaró. Era una mentira a medias y deben haberlo sentido. Sus gruñidos se hicieron un poco más fuertes y se acercaron un poco más, presionando sus rostros hacia ella. Ella se estremeció y cerró los ojos. No das miedo. Les dijo a todos. Solo te ves de esa manera. Cuando dijo esas palabras, fue como si se hubiera activado un interruptor en su mente. De repente, las palabras de Hiro tuvieron mucho más sentido. Tengo luz adentro. Ella declaró con orgullo. Miró a los espíritus sin ningún miedo en sus ojos. Está bien, pueden ser mis amigos. Podía decir las palabras pero sabía, como cualquier niño sabría, que iban a necesitar presentaciones. Mi nombre es Korra y me llevaré este pájaro dragón a casa. Y al igual que cuando se dio cuenta de lo que quería decir Hiro, el mundo cambió. Solo que esta vez, lo mostró de manera más obvia. Las oscuras nubes de tormenta se desvanecieron y la cálida luz del sol llenó el aire. Los propios espíritus cambiaron de sus seres oscuros. Su color se volvió más brillante, sus colmillos menos pronunciados, su pelaje más esponjoso y su actitud más juguetona. Una vez que volvieron a su estado normal, descendieron sobre ella acariciándola y lamiéndola. Ella se rió de todo el cariño. Hiro dijo que podría ser amable. ¿Quieres ayudarme? Los espíritus se dieron la vuelta y comenzaron a saltar fuera del camino, yendo por un camino diferente a la cima de la montaña. Los observó irse por un momento, preguntándose si iban en la dirección correcta. El camino estaba allí por una razón, ¿no? Pero entonces uno de los espíritus la miró como si se preguntara por qué no los estaba siguiendo. Empezó a hacerlo y cuando llegó al espíritu, se arrodilló para que pudiera subirse. El tiempo parecía ir mucho más rápido una vez que estaba en la espalda del espíritu. Los 3 subieron por la ladera de la montaña como si nada para ellos. El pico se acercó más y más a un ritmo más rápido que cualquier cosa que Korra pudiera haber hecho con sus propios pies. Cuando los espíritus se detuvieron, ella bajó y se paró en la cima. Sentía que si miraba por encima del borde, podía ver la totalidad del mundo de los espíritus. La idea era un poco tentadora, pero también aterradora. Además, podía ver el nido justo al otro lado del pico. Había otros bebés de pájaros dragón allí, 3 de ellos. Estaban mirando a su alrededor y llorando por su hermano perdido. Se acercó al nido y colocó el pájaro dragón que sostenía en él. Los otros 3 se giraron para encontrarse con los perdidos y se juntaron en medio del nido, cantando alegremente ahora que estaban todos juntos. Por un momento, todo parecía normal y bien. Pero luego los bebés se transformaron en corrientes de energía roja. Volaron por el aire, retorciéndose y girando hasta que se convirtieron en una corriente continua. El aire zumbaba con la energía de la corriente mientras tomaba la vaga forma de un pájaro. Korra escuchó el grito del pájaro una vez más, solo que esta vez era de adulto. La forma voló por el aire, formando alas a medida que avanzaba. La forma se volvió más y más definida mientras volaba hasta que un destello brillante brilló en sus ojos. Cuando desapareció, vio como un espíritu de pájaro dragón dorado volaba alrededor del nido con alas de plumas rojas. No pudo evitar sonreír al ver el majestuoso pájaro. Ella también tomó nota de sí misma. Ya no era una niña, sino su edad normal otra vez.
Cuando el pájaro dragón aterrizó en el borde del pico y bajó el cuello hacia ella, no dudó en subir a bordo. Muy bien, ahora cerremos ese portal y vayamos a buscar a Hinora, declaró. El pájaro dragón batió sus alas una vez y despegó en el aire. Korra nunca antes había tenido una sensación como esta. Estaba tan cerca de volar, que prácticamente podía saborearlo. Cuando miró hacia atrás, la montaña ya se había ido en la distancia. Todo lo que podía ver era una corriente de luz azul que la seguía a ella y al pájaro. Si tenía que adivinar, eran los perros espirituales. Pasaron 1 hora o 10 o incluso posiblemente solo unos pocos minutos. Después de todo, este era el mundo de los espíritus, antes de que Korra viera una vieja vista familiar. Conocía íntimamente el árbol del tiempo y no era solo porque lo había visto en una vida pasada. Ella lo había visto con sus propios ojos. Y esos ojos no habían cambiado desde que era Wan. Ahí es donde estaba Atu, señaló. Pero también había algo que vio de la zona. El árbol estaba en el centro de un símbolo yin-yang creado por la tierra y los portales. Se dio cuenta de que eso era lo que el espíritu encapuchado debía haber querido decir, pero eso no importaba ahora. Todo lo que importaba era el árbol y los portales. Instó al pájaro dragón a aterrizar en el portal sur y así lo hizo. Cuando se bajó, los perros espirituales se reformaron detrás de ella. Miró el portal, recordando cómo lo abrió desde el otro lado. Cuando lo hizo, sintió que había logrado algo grandioso. Pero ahora, se sentía como una idiota por hacer algo que podría provocar el fin del mundo. Dio un paso hacia él cuando una voz oscura habló. ¿Así que has regresado, Raava? Sabía de quién era la voz. En general, sabía que no debería haberse dado la vuelta, pero el sonido de esa voz despertó ese instinto silencioso para luchar contra su contrario. Se volvió hacia el árbol del tiempo y luego de repente estaba de pie frente a él, como si hubiera sido atraída hacia él. A pesar de que estaba aprisionado en el árbol, Baatu emitía un aire de superioridad petulante incluso cuando no hablaba. La convergencia armónica llegará pronto, y esta vez, voy a acabar contigo para siempre. Creo que ya dijiste eso antes, Baatu, replicó ella con el ceño fruncido. Pero estoy aquí para cerrar el portal. No vas a salir. Ella optó por ignorarlo a favor de dar la vuelta y caminar hacia el portal. Quizás quieras reconsiderarlo, eso es si quieres salvar a tu amigo. Se congeló ante esa declaración cuando una sensación de temor llegó a su estómago. Por favor, no, suplicó en silencio. Pero cuando se dio la vuelta, vio a Hinora retenida en una jaula de agua oscura que una lac estaba doblando. Hinora. Gritó, corriendo hacia el nómada aire. Pero antes de que pudiera llegar a la base del árbol, un espíritu oscuro aterrizó frente a ella. Bloqueó su camino y se cernió sobre ella con un gruñido. Parecía vagamente familiar con su forma y color. Pero era demasiado grande y el color verde era demasiado frío para que ella lo entendiera por completo. Se alejó del espíritu, solo para escuchar gruñidos detrás de ella. Solo tuvo que mirar hacia atrás para ver que los espíritus de los perros se habían convertido nuevamente en espíritus oscuros y estaban bloqueando su salida. Sin ningún lugar a donde ir, solo podía mirar a una lac. No puedo creer que confíe en ti. Ella escupió. Me hiciste pensar que querías restablecer el equilibrio con los espíritus, pero esto no es equilibrio, es una locura. Ahora déjala ir. A su tío traidor no parecía que le molestara la orden ni los insultos. Si quieres que tu amigo salga del mundo de los espíritus, abrirás el otro portal ahora, ordenó. No lo hagas, Korra. Gritó Hinora. El oscuro y enfermizo brillo púrpura del agua ya la estaba envolviendo también, alcanzando su torso. Se había detenido por ahora, pero no había ninguna razón por la que no pudiera seguir subiendo. Una ala dobló el agua hasta que el brillo comenzó a subir por su cuerpo hasta casi engullir su cabeza. Korra no podía hacer nada más que mirar con horror. ¿Qué será? Preguntó su tío con una mirada de suficiencia. ¿Abrir el portal? ¿O perder el alma de tu amigo para siempre? Korra quería hacer algo pero no podía cuando Hinora estaba así. El resplandor estaba a punto de engullirla por completo, el avatar se rompió. Deténgase. Llamó a su tío. Lo haré. Dejó de mover los brazos pero la miró con atención. Muévanse. Lo hizo a regañadientes. No fue atraída hacia el portal norte como lo había sido hacia el árbol. Tuvo que caminar la distancia hasta allí mientras los espíritus y su tío la seguían. Miró rápidamente hacia atrás mientras caminaba y vio que Hinora ya no estaba en la prisión de agua. En cambio, estaba siendo retenida por el gran espíritu oscuro.
Un movimiento en falso y fácilmente podría ser aplastada. Maldito seas, pensó la mujer de la tribu a su tío. Pero eso era todo lo que realmente podía hacer. Llegó al portal sellado y se paró frente a él. Por un momento, dudó, tratando de pensar en una forma de salir de todo. Pero no había salida. Levantó la mano y la colocó sobre la membrana del sello. Podía sentir la energía zumbando caóticamente en su interior, deseando y esforzándose por la urgencia de ser libre. Se deslizó al estado avatar, sus ojos brillaban de un blanco puro y en silencio ordenó: sé libre. Rayos de luz comenzaron a liberarse del sello, lo que provocó que un viento brotara de la nada y azotara a todos los que estaban cerca. Los rayos se solidificaron rápidamente en uno más feroz y el resto de la membrana se abrió como nuevo, liberando el portal. Una explosión surgió del árbol que solo pareció fortalecer a los espíritus oscuros. Por encima de todo, Korra podía escuchar el sonido de la emoción de Baatu. Pero a ella no le importaba eso. Ahora deja ir a Hinora, le ordenó a su tío, girándose para mirarlo. Estaba de espaldas a ella ya que estaba frente al árbol. Se dio la vuelta de repente y lanzó agua directamente hacia ella. La golpeó en el brazo y sintió que el dolor se magnificaba mucho. Ella gritó de sorpresa y dolor mientras su brazo se desvanecía en una lluvia de destellos azules. Comenzó a reformarse pero no lo suficientemente rápido. Deberías haber venido a través del portal, le dijo su tío mientras continuaba lanzando chorros de agua hacia ella. Entonces podrías hacer esto. Ella seguía siendo golpeada por el agua. Primero trató de bloquearlo, pero el dolor llegó a ella de cualquier manera. Cuando comenzó a esquivar el agua y avanzar, el espíritu oscuro que sostenía a Hinora se alejó de un salto, llevándose consigo a su pasajero no deseado. ¡Corra!, gritó Hinora mientras se desvanecía en la oscuridad del área. Miró hacia donde iba su amiga y recibió un fuerte golpe de agua en el estómago, cayendo al suelo con fuerza. Pero se levantó de un salto y comenzó a correr tras el espíritu oscuro. La persecución parecía inútil desde el principio, ya que el espíritu ya se había ido a la mitad de la oscuridad, pero ella siguió corriendo tras él. Estaba tan concentrada en Hinora que no vio que el espíritu del perro venía hacia ella hasta que fue demasiado tarde. Se estrelló contra su costado y la envió volando por el aire, donde otro espíritu canino la atrapó en sus fauces. Toda la palabra de Korra se convirtió en nada más que dolor. Solo podía sentir las mandíbulas presionando sobre ella. No eran lo suficientemente fuertes para partirla en dos, pero tampoco lo suficientemente débiles para que ella escapara. Cuando las mandíbulas soltaron su agarre y se estrelló contra el suelo, su primera sensación fue de alivio. Antes de que pudiera ponerse de pie, el agua la rodeó y la obligó a levantarse del suelo. Vio cómo las cintas se retorcían y giraban a su alrededor, formando una jaula, y al instante se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, más aún cuando vio a su tío parado frente a ella moviendo los brazos. Un brillo púrpura apareció en las cintas del agua y sintió que una sensación de frío comenzaba a trepar por sus pies. A medida que subía más y más por su cuerpo, esa sensación de frío se multiplicó y se transformó en una sensación de malestar. Cuando llegó a sus rodillas, estaba temblando y sentía náuseas. Cuando llegó a su pecho, sus dientes podrían haber estado castañeteando y habría jurado que solo quería vomitar. Cuando estaba a punto de engullirla por completo, cayó en un estado de semi-inconsciencia por la congelación que sentía su cuerpo y la enfermedad que golpeaba su estómago. Pero antes de que la envolvieran por completo, escuchó el sonido del pájaro dragón volando hacia abajo, su cola chasqueando, y su tío gruñó sorprendido por el dolor. El agua se desprendió de ella y ella cayó al suelo. Sintió que una garra la levantaba con un cálido y suave agarre. Entonces, de repente, se sintió en el aire, flotando en el aire. Ella pensó que era libre. Pero luego escuchó a Baatu de nuevo. Te veré pronto, Raava, declaró su opuesto. Una vez que llegue la convergencia armónica, seré libre de esta prisión y luego tendré mi venganza. Esas palabras fueron como una bofetada en su rostro que la despertó de un sueño, solo que se encontró de vuelta en el mundo de los vivos, donde había estado sentada todo el tiempo. Una sensación de sudor le rodeaba la cara y solo podía respirar rápidamente, incapaz de calmarse. ¡Corra! Escuchó gritar a Tenzin y pronto lo vio arrodillado a su lado, con una mirada de curiosidad en su rostro. ¿Cómo fue? ¿Conseguiste cerrar el portal? ¿Pudo Hinora ayudarte? Tenzin, le dijo, incapaz de superar lo que acababa de pasar. Yo y lo siento. Sus ojos se abrieron con horrorizada incredulidad cuando se giraron para mirar a la pequeña niña sentada frente al avatar. ¿Dónde está Hinora?
¿Por qué no se despierta?, preguntó, su voz temblando. Corrió a su lado, agarrándola por los hombros. La acción hizo que su cuerpo se desplomara hacia adelante y él la detuvo estrechándola en un abrazo. Korra. ¿Qué le pasó a mi pequeña niña? Pero ella solo podía mirarlo con horror, incapaz de decir nada porque no podía buscar a su guía en el mundo de los espíritus. Lugar. Konoha. Tsukiko no podía dormir. Había dejado de dar vueltas hacía unas 2 horas y ahora solo se conformaba con mirar al techo. No pudo evitar pensar en lo que le había pasado hoy. Su temperamento había sido muy corto hoy. Todo lo que había visto en la calle la había irritado y no sabía por qué. Simplemente la hizo enojar más. Luego se reunió con Shikatsuno y su equipo. Verlos actuar como si fuera realmente genial que ella hubiera podido salir del pueblo para ver cosas nuevas y quejarse de que todavía estaban atrapados dentro, simplemente la hizo estallar. Ella les gritó por pensar que lo que estaban haciendo era solo diversión y juegos. Todos los ojos estaban puestos en ella cuando finalmente se detuvo, pero no le importó una mierda, volviendo a su rango. Ahora, se sentía como una gilipollas. Debería ir y disculparme con ellos mañana, pensó para sí misma. Si no lo hacía, sabía muy bien que su padre la obligaría a hacerlo. Pero a pesar de sentirse como una gilipollas, también sentía que tenía un poco de razón. No tenía ni idea de lo que realmente sucedía con el mundo fuera del pueblo. Lo había hecho y ahora no podía creer que los demás no lo vieran así. Sabía que Hiro también se sentía de la misma manera, solo que lo expresaba de manera diferente a como lo haría ella. No eran los mismos niños que habían dejado el pueblo. Eran diferentes y el resto de su grupo de edad no entendía eso. De hecho, la única persona que era igual era Arashi. No arremetió ni se escondió. Era el mismo de siempre. Comenzó a preguntarse eso cuando escuchó pasos atronadores por el pasillo. ¿Qué?, preguntó ella, sentándose. Fue hacia la puerta, pensando que había algún tipo de emergencia. Pero cuando la abrió, no había nadie allí. Se molestó un poco y estaba a punto de cerrar la puerta cuando notó que la luz del baño estaba encendida y podía oír a alguien allí. Sonaba como Arashi y respiraba con dificultad. Su curiosidad la impulsó, salió de su habitación y se dirigió al baño. A medida que se acercaba, también escuchó el sonido del agua corriendo y la respiración se volvió más como un jadeo. Lo encontró apoyado en el fregadero, mirando el agua. «Está bien», susurró. Fue solo un sueño. Él no estaba allí. Él no estaba allí. No estabas con esos niños. Fue solo un sueño. Pero a pesar de que se estaba diciendo esas palabras a sí mismo, no sonaba tan convencido. A pesar de que tenía una vaga idea de lo que estaba hablando exactamente, sabía que se había tratado de su compañero de equipo. Él también había regresado cambiado pero no lo mostró al resto del mundo. Sufrió pesadillas pero no se lo contó a nadie. Una parte de ella quería irrumpir allí y exigir saber qué estaba pasando con él, pero no lo hizo. En cambio, retrocedió y volvió a su habitación. Si iba a preguntarle qué le había pasado, lo haría cuando él lo viera venir. Se merecía mucho de ella. Fin del capítulo.